Todos seguían torpes y forzados allí abajo. A Edward nunca le habían enseñado a conversar. El problema de Roy solía ser conseguir que se callara. A Roy, a él mismo, le habían inculcado modales sociales desde pequeño. Madame Christmas lo había criado para que pudiera mantener una conversación adecuada. Se recompuso. Sería más triste si no hubiéramos sobrevivido a la guerra, dijo con tono displicente. McGonagall apreciaba el humor negro. Sus ojos arrugados se entrecerraron. Así es. Su mirada se desvió brevemente hacia Sirius, al otro lado de la mesa. Lamento que la orden haya contribuido a mantenerlos separados. Su sinceridad era más incómoda que el atisbo de compasión. Roy buscó algo que decir que no fuera trivial ni acusatorio. Quizás porque estaba medio sintonizado con el extremo de la mesa de Edward, oyó con mucha claridad la voz demasiado alta de Ron Weasley, intentando, con incomodidad, ayudar en una conversación que se abría paso. Pero al menos ya no tienes que hacer guardia en lo de la profecía, ¿verdad, Tonks? La respuesta de Tonks, sí, supongo que es, se apagó, como una onda que recorrió la mesa. Roy vio a la compañera de asiento de Ron, su hermanita como se llame, darle un codazo fuerte en las costillas. Se tapó la boca con una mano y se tocó la barbilla con el pulgar enguantado. ¿Siempre hay alguien? Molly Weasley dejó el cuchillo y el tenedor con un ruido metálico. Ronald Weasley, empezó tensamente, y todos los niños Weasley se pusieron de un curioso tono verde. ¿Te importaría explicarme esa afirmación? Ninguno de sus compatriotas salió en su defensa. Roy elogió internamente su moderación. Molly Weasley se giró en su asiento. Sirius Black, te lo dijimos repetidamente. No les dije nada. Sirius, dolido, se sobresaltó al retroceder. Te dije que lo descubrirían por sí solos, ¿no? Tonks, con sus mejillas sonrojadas, espetó. Vamos, Sirius, otra vez no. No fue Sirius. Dijo Hermione Granger en voz alta. ¿Y cuál es el problema? Uno de los gemelos miró fijamente a la mesa, con su sombrero de copa de petardo navideño tambaleándose. Deberían habérnoslo dicho desde el principio, Harry merece saberlo. Roy observó a Potter hundirse en su asiento, con su jersey verde tejido arremangado alrededor de su barbilla. Ese no es el punto y lo sabes, George Weasley, dijo Molly. Mierda. Gruñó George. Arthur dejó caer la mano sobre la mesa. No le hables así a tu madre. Crees que nos tratas como niños, pero solo nos estás poniendo en mayor peligro. La Weasley más joven Ginny, ella se puso de pie de un salto, furiosa. Su tenedor cayó al suelo con un ruido metálico. No nos hablaste de la profecía, no nos hablaste de los amestrianos, y no nos hablaste de los horcruxes de quien tú sabes y... La profesora McGonagall se puso de pie, elevándose sobre la mesa como un espantapájaros de hierro forjado. La cabeza de Moody giró, siniestra y lenta, para observar a los niños. El rostro de Ginny se tiñó de leche pasada. En el silencio sepulcral, Mundungus Fletcher se inclinó hacia este y, en un susurro, preguntó amablemente. ¿Qué es un amestrio? Roy redactó mentalmente su elogio anterior. Ginebra. Weasley, dijo Molly, con la voz apenas un susurro furioso. Roy percibía el miedo subyacente, en el temblor de las manos de Molly, pero dudaba que los niños lo vieran. Están increíblemente centrados, por ahora. De hecho, todos ustedes sí. El problema va más allá, Molly, gruñó Moody. Es un asunto de seguridad. McGonagall asintió con frialdad. El auror canoso sentado cerca de Roy metió la mano en la manga de su túnica, sin duda apoyada en su varita. Los demás aurores de la mesa Estia, Kingsley Shacklebolt y algunos más también se quedaron muy quietos. Roy echó un vistazo a la mesa. ¿Edward? No fui yo. El rostro pálido de Fullmetal se tiñó de repente de un rojo de indignación. Él también se puso de pie de un salto. Roy inclinó la cabeza y extendió una mano enguantada en señal de aceptación, y Edward volvió a acomodarse, tirando de las mangas demasiado cortas de su suéter nuevo y frunciendo el ceño. Frente a él, Potter estaba casi debajo de la mesa. Uno de los gemelos, Fred, levantó la barbilla. Llevaba un colorido sombrero de bufón, con cascabeles. No es culpa nuestra que su seguridad esté llena de agujeros, dijo con valentía, con un aire suicida, según la fascinada opinión de Roy. No es justo, ¿verdad? Esperar que vivamos en la sede de la orden y no queramos saber qué está pasando, añadió su gemelo. El rostro de Molly se había puesto morado, el de Arthur, gris verdoso.
Roy se esforzaba por mantener una expresión perfectamente neutral, con las manos serenas e inmóviles, aunque no estaba seguro de si quería reírse histéricamente o estrangular a alguien. Fullmetal, te difamé. Estos niños son 100 veces más estúpidos. Basta. Dijo McGonagall, tan fuerte que hizo vibrar las gafas. Su rostro era atronador. Por un solo día del año y se interrumpió, pellizcándose el puente de la nariz. Luego se subió las gafas y continuó con gélido control. Es Navidad. Tenemos el milagro de tener a nuestras familias, a la mayoría de nuestras familias, y miró a Molly y apartó la mirada rápidamente, juntas para compartir esta excelente comida con nosotros. Dios sabe que quizá no tengamos la oportunidad de volver a tenerla en un tiempo. Durante una hora, nos sentaremos juntos y Sirius, ¿qué hace aquí tu elfo doméstico? La mesa volvió a convertirse en un hervidero de gritos. Roy captó la voz estridente de Fullmetal por encima del estruendo. Claramente, no representa un riesgo mayor para la seguridad que tus hijos bocazas. Y finalmente se llevó las manos a la cabeza. El antiguo reloj del vestíbulo daba las 3 de la tarde. Sirius, paseándose de un lado a otro, nunca había vivido una Navidad tan larga, ni siquiera los interminables asuntos familiares de su juventud. Ni siquiera esos habían implicado tanto ruido. McGonagall y Moody se habían hecho cargo de la cocina después del almuerzo, tal como había sido. Al menos habría sobras de sobra. Los niños llevaban una hora con ellos y salieron en tropel con aspecto de 10 años mayor. Sirius le dedicó a Harry una mueca compasiva y recibió una mirada pálida y lastimera a cambio, luego Molly Weasley los llevó arriba. Sirius había estado vagando por la casa sin rumbo, esperando su propia reprimenda. Se preguntaba por qué no habían llamado a Dumbledore. McGonagall probablemente intenta demostrar que puede con todo sin él. Soltó una carcajada sin humor. ¿Ese hombre nos deja solos un día? La puerta de la cocina se abrió con un crujido y Sirius se dio la vuelta, pero fue Edward quien salió sigilosamente. Se parecía muchísimo al hurón disecado del dormitorio de invitados del piso de arriba. Ojos vidriosos, ligeramente encorvado, como si lo hubieran dejado al sol. Ya me han gritado bastante, murmuró, tambaleándose hacia el salón. Pero esos tipos son otra cosa. Y ni siquiera fue culpa mía. Hizo una pausa, mirando a Sirius con una mirada vidriosa, y añadió con timidez. Aunque sí les dije que éramos de Amestris. Casi al instante. Sirius simplemente se encogió de hombros. Él también se sentía bastante aturdido. Voy a sentarme, gimió Ed. Creo que Mustang está durmiendo una siesta ahí. Ah, ¿sí? Bien. Una leve sonrisa burlona regresó a los ojos de Ed y entró en la sala. Sirius, a falta de algo mejor que hacer, lo siguió. Mustang estaba efectivamente tumbado en el sofá junto al fuego, aunque al verlos entrar se sobresaltó. Al verlos, su rostro se contrajo, pero se dejó caer sobre los cojines. ¿Te molestamos? Se burló Ed, dejándose caer en un sillón, con las extremidades extendidas. Viejo. Cállate, Fullmetal. Sirius se sentó en uno de los escabeles tallados. ¿Cómo está tu hombro? Bien, dijo Mustang. No ofreció más información. ¿Cada Navidad es así de emocionante? Preguntó Edward. ¿No tienen Navidad en Amestris? Sirius parpadeó. Genial, ahora me siento mal por eso también. Inexplicablemente, Mustang soltó una carcajada. No, la verdad. Edward le sonrió de lado a Sirius. Mustang, ¿es tu tía? Sí. Mi madre adoptiva, Sirius, se llama Christmas, abreviatura de Chris Mustang. Madame Navidad, asintió Ed. Es mucho más amable que él. ¿Tiene un bar? Mustang miró a Ed con una mirada acusadora. Para sorpresa de Sirius, ambos se sonrojaron. Ya tengo edad para saber lo que es un club de azafatas, Mustang. Espetó Edward. Mustang se sonrojó aún más. Sirius se rió, con una risa de verdad. No sabía que tuvieras un pasado tan salvaje, Mustang, bromeó. Para nada. Mustang se tapó los ojos con una mano. Sirius se estiró, haciendo una mueca al crujirle la espalda. Exhaló profundamente. Con ello, algo de su tensión perpetua. Estar cerca de los amestrianos parecía tener ese efecto. ¿Saben qué son esos Horcruxes? De los que hablaban los niños. Supongo que es algún tipo de magia oscura, algo de quien tú sabes. Mustang y Edward guardaron silencio un buen rato. El fuego crepitaba en la chimenea. Una ráfaga de viento invernal empujaba las ventanas, haciendo vibrar los viejos marcos deformados.
Sí, dijo Mustang finalmente. Nos informaron sobre ellos. Hace, digamos, 2 días. Sin embargo, prometimos no divulgar la información, y hoy en particular prefiero no traicionar esa confianza. Como si se le hubiera ocurrido después, añadió. Lo siento, Sirius. Sirius se encogió de hombros otra vez. Seguro que alguien me lo dirá algún día, dijo, sombrío. Sí, tal vez, se burló Ed con sarcasmo. El exceso de cajas para la mesa estaba escondido detrás de la puerta. Sirius se puso de pie y fue a inspeccionarlas, y sí, había media caja de cerveza de mantequilla, entre las servilletas planchadas y los candelabros de repuesto. Tomó 3 botellas y las pasó. Mustang brindó irónicamente por él. Sirius le ofreció a Ed el extremo de una galleta navideña. Me gustan estas cosas, dijo Ed. Tiraron. Con un tintineo, la parte más grande terminó en la mano de Edward. Ed inspeccionó el sombrero, una corona metálica. Para usted, general, dijo, y saltó para dejarla caer sobre la cabeza de Mustang. Mustang lo apartó de un manotazo y Ed volvió corriendo a su sillón, riendo a carcajadas. La corona permaneció torcida sobre el cabello negro de Mustang. Ese truco con el elfo doméstico, empezó Mustang, y se detuvo. Ed se sacudió la cola de caballo. ¿Sí? Ah, bueno. Mustang volvió a dejar caer su mano enguantada sobre la cara, frotándose los ojos. La corona se deslizó peligrosamente hacia un lado. Te diría que me lo consultes la próxima vez que intentes algo así, pero quizás sea mejor, no lo sé. Sirius los miró. Ustedes dos no parecen preocupados por esto. Los amestrios intercambiaron una mirada. Ed hizo un gesto vago con su botella de cerveza de mantequilla. ¿Sabes, qué bien que no sea mi problema?, dijo Mustang con algo sospechosamente parecido a una sonrisa burlancia. Se encogió de hombros, hizo una mueca y se frotó el costado. Dejaré que la orden de mayor rango se preocupe primero. Pero una cosa. ¿Dónde está Creacher? Arriba, en su armario, dijo Sirius con amargura. Le dije que no saliera de casa. Miró a Ed. ¿Te gritaron por lo de Creacher? No, dijo Ed, mostrando los dientes. Seguro que eso también te va a pasar a ti. Excelente. La otra gran filtración potencial es Fletcher, continuó Mustang con frialdad, y, repito, la orden lo controla mejor. En cuanto al resto, suspiró y dio un sorbo a su cerveza de mantequilla. Bueno, no es la primera fiesta incómoda a la que asisto. Algo bueno del día, dijo Edward. Mustang arqueó una ceja. Al menos Aukeye no estaba aquí. Mustang rió a medias. Es cierto. Se apartó la corona que se le resbalaba de los ojos. Sirius, por alguna razón, pensó en lunático. ¿Estaba pasando una buena Navidad, con los hombres lobo? Sirius lo dudaba. Levantó su botella de cerveza de mantequilla. ¿Por los amigos ausentes? Los demás lo miraron parpadeando y luego repitieron. Por los amigos ausentes. Todos bebieron profundamente. Albus estaba sentado hasta tarde junto al fuego en su oficina, terminando su libro, cuando Severus entró. Feliz Navidad, Severus murmuró, doblando las esquinas de la página gastada. Feliz Navidad, dijo Severus, brusco y automático. Miró su reloj y dijo lentamente. Ya es pasada la medianoche, director. Ya no es Navidad. Bueno. Albus dejó el libro y levantó la vista, juntando los dedos. ¿Qué tal la reunión? Siéntate, Severus. Gótico, dijo Severus con una risita sombría. No se acercó a una silla, sino que se paseó de un lado a otro por la alfombra, con su túnica negra ondeando como un cuervo. Narcisa Malfoy tiene un gusto por la decoración que no estaría mal en la Edad Media. Una mujer desagradable. Negó con la cabeza, con el pelo grasiento ondeando. La reunión en sí, un éxito. Dime. Severus lo miró con una luz en sus ojos oscuros que Albus interpretó como enfado, preventivamente. Defensiva. Deberías saber que el resultado de ese almuerzo desastroso ya está en boca de todos, empezó. Apretó la boca. Para empezar, ese canalla de Mundungus Fletcher intentó venderle información confusa a uno de sus compinches oportunistas. Lo pillé a varios intermediarios más abajo. Albus se frotó las sienes. Continúa. Severus se encogió de hombros bruscamente. Me convenía adelantarme. Le he comunicado al señor Oscuro que Mustang llegó a nuestro mundo desde otro, junto con un número desconocido de cómplices, y que tú lo proteges para tus propios, digamos, inescrutables propósitos. Mostró los dientes en algo que apenas se parecía a una sonrisa.
El señor oscuro quedó satisfecho con mis esfuerzos. Albus dejó escapar un largo suspiro. Era demasiado viejo y demasiado tarde para malgastar el aliento maldiciendo la desgracia, sobre todo por algo tan inevitable. ¿Cuáles fueron sus nuevas instrucciones? Por ahora, para supervisar. Al fin y al cabo, no quiere que ponga en peligro mi posición en la orden. La voz de Severus se tornó amargamente sarcástica. Negó con la cabeza. Esas fueron sus órdenes inmediatas, ante toda la asamblea. Sin duda, en cuanto haya tenido tiempo de pensarlo, cambiarán. Me aseguraré de que Mustang sepa que no debe salir del colegio, excepto para ir a Grimmauld Place, dijo Albus. Volvió a suspirar. Aunque ese hombre no parece ir a ningún otro sitio, ni siquiera ahora. Debe de sentirse terriblemente encerrado. Severus lo miró con incredulidad, como ofendido por la idea de que supuestamente le importaran los sentimientos de Mustang. Es improbable que Mustang sea el objetivo mientras esté en Hogwarts, dijo, inclinando la cabeza. ¿Es poco probable? Albus levantó la mirada bruscamente. El señor oscuro está muy interesado en el concepto de mundos alternativos. Albus tamborileó con los dedos. Sí, me lo temía bastante. Golpeó el suelo con el pie. Supongo que Lucius Malfoy estaba presente, ¿no? Severus asintió. Como la mayoría de sus hermanos mortífagos del ministerio. Naturalmente. Las manos de Albus se quedaron quietas. Las cruzó deliberadamente sobre su regazo. Gracias, Severus. Avísame inmediatamente si tus instrucciones han cambiado. Severus frunció el ceño y miró a Albus con los ojos entrecerrados, como diciendo, ¿ya está? ¿Sin amonestaciones? ¿Sin regaños? Entonces se irguió e hizo una reverencia medio burlancia. Muy bien, director. Buenas noches. Buenas noches, Severus. Mucho después de su partida, Albus se incorporó, con el fuego reducido a cenizas y las nubes deslizándose a través de la tenue luz de la luna invernal. Los últimos capítulos de su libro permanecieron intactos a su lado. Estaba muy oscuro cuando Harry se despertó porque alguien sacudió suavemente la litera. ¡Zas! Murmuró Ron por encima de él. Harry parpadeó con ojos legañosos, luego su corazón dio un vuelco y luego latió a toda velocidad. ¿Había sucedido algo terrible? ¿Venían mortífagos? ¿Qué? Tranquilo, amigo, susurró, y una mano lo agarró del hombro mientras se escabullía entre las sábanas. Era uno de los gemelos Weasley. Harry se incorporó más despacio, frotándose el pecho. El pulso aún le latía con fuerza en los oídos. ¿Qué hacen aquí? La cabeza despeinada de Ron apareció de la litera de arriba. Los gemelos estaban de pie sobre la fina alfombra, moviéndose torpemente, con los ojos nervudos fijos en la puerta. Nos meterán en más problemas. Es muy rico viniendo de ti, Ronald, dijo George en un susurro venenoso. Las orejas de Ron se pusieron escarlatas y desapareció en su litera. ¿Qué haces aquí? Harry bajó los pies al suelo, pasándose una mano por el pelo revuelto y buscando a tientas sus gafas. Se las puso en la nariz, pero no había mucho que ver en la oscuridad. Venimos a hablar con él. Fred señaló con el pulgar la otra litera, donde la figura deslucida de Edward apenas se veía en la cama de arriba. Pensé que querrías entrar. Y pensamos que deberíamos comprobar si estabas bien, dijo George. Lo hiciste bastante bien esta tarde. Estoy bien, murmuró Harry. La profesora McGonagall ya le había gritado antes, pero fue Moody quien realmente le dio miedo. Casi en silencio, con su ojo mágico fijo en Harry todo el tiempo. La señora Weasley, después, fue aún peor. Apenas le dijo nada a Harry, y él sintió ganas de desmoronarse dentro de su nuevo jersey Weasley. A Ron le fue peor. El bocaza se lo merece, dijo Fred. Se oyó un gruñido desde la litera de arriba. Dije que lo sentía. Sí, y también dijiste un montón de cosas más, ¿no, Ronald? ¿Podrían volver a la cama, por favor? Todos miraron hacia la otra litera. Egg tenía una almohada sobre su cabeza, presionándola contra su cara con ambas manos. ¡Qué bien! ¿Estás despierto?, gorjeó George. Se acercó con paso ligero para acurrucarse con las piernas cruzadas en la cama, debajo de Edward, y palmeó la manta doblada a su lado. Ven, siéntate con nosotros, Edward. Vete a la mierda. Ahora bien, eso no es muy educado, ¿verdad? La puerta crujió y todos se sobresaltaron como si se hubieran electrocutado. La cabeza de Harry golpeó los resortes metálicos de la litera de arriba. ¡Ay!
Era Gimli, y detrás de ella, medio dormida y con los ojos húmedos, estaba Hermione, con su espeso cabello casi ocultando su rostro. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Susurró Fred mientras las chicas entraban. Harán que nos pillen, lo saben. Gimli lo fulminó con la mirada. No podía dormir, dijo, sacudiéndose el pelo. Os oímos bajar las escaleras. No sois muy sutiles. Como sea. George imitó el movimiento de pelo de Gimli, haciéndole una pantomima. Supongo que es justo que las damas también estén aquí. Lo agradezco mucho, dijo Gimli arrastrando las palabras. Se sentó tímidamente al pie de la cama de Harry, lo más lejos posible de él. Hermione se acomodó entre ellos, arreglándose la bata. Tenía la nariz y las mejillas muy rojas. Debía de haber estado llorando mucho. Harry sintió una punzada de culpa. Bueno, Edward, dijo Fred. Se apoyó en el poste de la cama, cruzando los brazos en un gesto de tranquilidad. ¿Te gustaría acompañarnos? Edward emitió un sonido gutural y se quitó la almohada. Se levantó de la cama de un salto, cayendo al suelo. Aterrizó ligero como un gato, pero con un ruido extrañamente pesado. Resbalando un poco por las tablas del suelo, llevaba una media de dormir y un pie descalzo, igual que cuando habían estado juntos a mediados de año. Revisó la puerta, deslizó el cortavientos delante del hueco que la separaba del suelo y se tambaleó hacia atrás. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, entre las camas. Cruzándose de brazos, los miró a todos con enojo. Bien. ¿Qué quieren? Fred extendió las manos. Una aclaración, mi buen señor. Estás arriesgando mucho por una conversación que podríamos tener durante el día. No es así, y lo sabes. George se dio la vuelta boca abajo, pateando el aire con sus pantuflas como una colegiala enamorada. Los reclusos nos tendremos que quedar como esclavos en las tareas domésticas desde ahora hasta el día del juicio final, o hasta que se calme la ira de mamá, que llegará después. Escuchamos casi toda la conversación de usted y su general Mustang con el profesor Dumbledore, la profesora McGonagall y el profesor Moody, dijo Fred. Harry mordió el labio, metiendo las piernas debajo de él y retorciéndose para acomodarse sobre las mantas arremangadas. Edward no parecía enfadado, pero claro, era difícil saberlo con la penumbra gris. Sí, ya lo pensé, dijo Edward arrastrando las palabras. ¿Qué quieres saber ahora? Dilo. Fred esbozó una amplia sonrisa. La otra mitad. Ya supimos todo lo que queríamos saber sobre los Horcruxes y demás, añadió George. Su mirada se dirigió a Harry. Harry apartó la mirada con firmeza. Nos decepcionó muchísimo perdernos el inicio de la conversación. Sonaba muy interesante. Ginny dijo de repente. Supongo que mamá consiguió todas las orejas extensibles esta vez. Sí, Fred hizo una mueca. Todos los que teníamos aquí. Hay un par en Hogwarts, pero eso ya no nos sirve de mucho, ¿verdad? De todas formas, no podrás volver a usarlos aquí, dijo Hermione, algo desdeñosa. Los detectarán enseguida. George hizo una mueca de aceptación. Una pena. Así que, Edward, por favor, cuéntanoslo. Ed los miró a uno y a otro, con sus ojos amarillos apagados en la oscuridad. Reprimió un enorme bostezo con una mano. Uf. Bien. Se recostó en la alfombra, apoyándose en las manos, con el pie descalzo crispado. Mustang y yo estuvimos en el ejército. Lo sabemos, interrumpió George. Ante la mirada ácida de Edward, levantó las manos. Lo siento, lo siento. Supongo que hablamos sobre todo de la piedra filosofal. Edward disimuló otro bostezo. Aunque nosotros, los amestrianos, tenemos más motivos para estar paranoicos que ustedes. ¿La piedra filosofal? Harry frunció el ceño, apretando los puños de su pijama. ¿Por qué? La piedra fue destruida hace varios años, añadió Hermione. Sí, el tuyo sí lo era. Ed suspiró entre dientes. ¿No saben que la piedra filosofal es un concepto alquímico? Por supuesto que sí, murmuró Gimli. Hermione dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Eso significa que tienes uno en tu mundo, en Amestris? ¿Por qué es un problema? Ed la miró fijamente. Nosotros, mi hermano y yo, pasamos años buscando la piedra filosofal. Si hubiera sido como la de este mundo, bueno, no lo es. Supongo que es la diferencia entre la alquimia mágica y la alquimia auténtica. En casa, hacer una piedra filosofal requiere ingredientes humanos. Cuantas más almas uses, más grande y perfecta será la piedra. La habitación quedó en silencio.
Harry podía oír el tic-tac descomunal del reloj del pasillo de abajo y a los ratones en el techo. Eso es horrible, susurró Hermione. Sí, ni hablar. Ed se rascó la cabeza, despeinándose el pelo largo y suelto. Nos cabreamos mucho cuando pensamos que Dumbledore había creado una piedra al estilo amestriano. Oh, dijo Fred con una mueca. George levantó la mano. Siento preguntar, pero tú no hiciste eso, ¿verdad? No. Ed frunció el ceño. No a ellos, pensó Harry, sino a algún recuerdo interno. Y solo los usábamos cuando era realmente necesario. Ya no queda ni bueno, creía que no quedaba ninguno, pero algo dijo Mustang y en fin. Ya no se fabrican, eso seguro. Harry tragó saliva. Esta casa nunca era cálida, pero de repente la habitación se volvió más fría. Hacía meses que no tenía pesadillas con Cedric, desde que el sueño de la serpiente se apoderó de él, pero de repente pudo ver las imágenes tras sus ojos, el cementerio, la luz verde, como si estuviera grabada a fuego en sus retinas. Un sacrificio ritual. Muchas vidas intercambiadas por una, le resultaba terriblemente familiar. ¿La piedra filosofal de Amestris te hace inmortal? Logró decir. Ed lo miró. Sí. Más o menos. Piénsalo como, tomar esas vidas para ti. Usar la energía alquímica para curar incluso heridas mortales. Enseñó los dientes. En la oscuridad, Harry tardó un instante en darse cuenta de que sonreía. Aunque aún puedes morir. Con el tiempo. ¿Podría Voldemort hacer uno de esos? Junto a él, Hermione se estremeció. Alguien al otro lado de la habitación emitió un suave gemido. Ed se encogió de hombros. No sé. ¿Sabe alquimia de verdad? No esta porquería de magia. Supongo que no, dijo Harry. Todavía se sentía pesado, con náuseas. El proceso no es precisamente fácil de entender, dijo Ed, haciendo una mueca. Y requiere muchas víctimas. Me pregunto, su voz se fue apagando. ¿Qué? Preguntó Ginny en voz baja. Me pregunto si las almas no humanas también funcionan. Podrían ser mucho más fáciles de conseguir, sin que nadie oficialmente se dé cuenta. Se hizo otro silencio incómodo. Entonces Ed negó con la cabeza vigorosamente, con el pelo rubio cayéndole sobre la cara. Eso es pura teoría. Ni siquiera podemos decir si es posible crear una piedra de verdad aquí. La magia podría interferir de alguna manera. Y, de todas formas, tu hombre de Voldemort no sabe cómo crear una. Pero tú sí lo haces, susurró Hermione. Ed dudó. Sí. ¿Y el profesor Mustang? Sí. Tragó saliva audiblemente. Ojo de Halcón probablemente lo sepa. Bastante, también. Las paredes de la casa se sentían muy delgadas. Frágiles. Las barreras invisibles de Grimmauld Place, los hechizos de protección más poderosos que la Orden del Fénix pudo reunir, bien podrían haber sido telarañas y aire. La guerra los acosaba. El secretismo de repente se sintió como una defensa muy permeable. Hace unos años, allá en casa, dijo Edward, casi distraídamente. Se rodeó la pierna con un brazo y se quedó mirando al vacío. Hace unos años, estaba ahí básicamente el líder del país, es muy difícil de explicar. Intentó usar todo Amestris para crear una única piedra perfecta. En el silencio sepulcral, Harry pudo oír la brusca inhalación de Hermione. El círculo se necesita un círculo para hacerlo, tardó décadas en tallarse. No podría haber sucedido aquí, añadió, todavía en ese tono distante. El día que sucedió, lo llamaron el día prometido. Millones de personas habrían muerto, lo detuvimos a tiempo, bueno, justo después de que el tiempo se acabara. La transmutación no ocurrió. Prácticamente todas las bajas de ese día fueron a causa de los combates. Dejó caer la barbilla sobre la rodilla, inclinándose hacia adelante para trazar patrones ociosos en la alfombra. No sé por qué les cuento todo esto. Supongo que es para que tengan algo de contexto. Levantó la vista, un destello de ojos dorados en la oscuridad. Sabemos de lo que hablamos, cuando se trata de la piedra filosofal, y otras cosas. No vamos a permitir que eso suceda aquí, carajo. Harry se estremeció. Hermione, apenas un poco, se apoyó en él, con la pierna en pijama caliente contra su costado. No estaba seguro de si era para su comodidad o la de ella. Había una gran diferencia entre oír que Ed había sido un niño soldado y enterarse de algo así. Todas las bajas de ese día, Harry de repente se sintió muy pequeño, patético y débil. Había estado en una pelea, difícilmente podía llamarse así.
Había sido inútil, había dejado que mataran a Cedric delante de él y había sido un desastre durante meses. Todavía le aterraba la idea de que pudiera volver a ocurrir. La confianza férrea de Edward, sentado en el suelo a oscuras, Harry la envidiaba con amargura y dolor. Necesito ser así de fuerte. Necesito proteger a los demás, como Ed puede. Dice que puede. Lamento mucho todo lo que pasó, dijo Hermione en voz baja y torpe. Edward la miró parpadeando y se frotó la nuca. Bueno, al final todo salió bien. Mejor que bien, la verdad. Le dio a Mustang la excusa que buscaba para, deshacerse de muchos de los altos mandos. Se rió. Harry no supo si bromeaba o no. Mustang, dijo George de repente. Se deslizó boca abajo hasta el borde de la cama y apoyó la barbilla en las manos. Miró a Ed con el ceño fruncido. Oímos un poco de lo que decía el otro día. Quiere ser presidente, ¿verdad? Fider presidente, murmuró Hermione con voz enfermiza. Sí, sí, dijo Ed. Retorció el pie con el calcetín. Pero quería eso antes del día prometido y el desastre que lo acompaña. ¿Por qué? Dijo George. Amestris es un desastre, dijo Edward sin rodeos. Se encogió de hombros. Antes era un desastre. Y sigue siendo así en general. Los que lo dirigían, que querían convertirnos a todos en una piedra filosofal, bueno, resulta que no tenían una moral muy alta. Fred soltó una risita disimulada y la convirtió en tos. ¿Crees que Mustang lo hará mejor? Ed hizo una mueca. Sí, suspiró, como si se lo estuvieran sacando a la fuerza. Y tiene a ojo de halcón para mantenerlo en el buen camino. Tiene buenas intenciones, y no es tan estúpido como para dejar que eso lo frene. Probablemente sea el mejor que tenemos. No era lo que Harry consideraría un gran elogio, pero Ed asintió con decisión, como si su aprobación fuera suficiente para decidir el futuro de Amestris. Sobre el profesor Mustang, la voz de Ron se apagó en la litera de arriba. Sé que no es asunto nuestro, pero la noche que estuvieron en el ministerio, tenía unas cicatrices enormes en el costado, me preguntaba, su voz se fue apagando. Sobre la cabeza de Harry, los muelles de la cama crujieron. Oyó a Ron tapándose la cara con las mantas. Sin embargo, se alegró, incómodamente, de que Ron le hubiera preguntado. Sabía que todos lo hacían. Esa Sed se encogió de hombros. Eso fue mucho antes del día prometido. A Mustang lo apuñalaron en una misión, él y el subteniente Abbott. Cauterizó las heridas. Su especialidad es el fuego, ¿sabes? Y luego mi hermano lo salvó. Frunció el ceño. No lo oí contar. No estuve allí. ¿Se prendió fuego? Gritó Hermione. Todos la interrumpieron y ella se tapó la boca con la mano. Eso es lo que hace. Edward se recostó de nuevo, estirando ambas piernas. Aunque normalmente son otras personas. Soltó una risa sombría y se aclaró la garganta. Lo siento. No pretendía, creo que es una buena persona, en el fondo, y le confiaría mi vida. Pero, no quiero que olviden que es un soldado. No entiendo, dijo Ginny. Su voz era débil. Harry la miró, sintiendo de repente una punzada de lástima. Deja de pensar solo en tus propios problemas por un momento, Harry. Tenía las piernas encogidas y los brazos alrededor del poste de la cama, apoyándose en él, con los ojos muy abiertos fijos en Edward. Dijiste que es buena persona, solo, quema a la gente mala. Oh, Ginny, suspiró Hermione en voz baja. Ed la miró, mordiéndose el labio. Finalmente, dijo. No. Él, y Aukelle, y el teniente, quiero decir, el general de brigada Hughes. Se pasó una mano por los ojos y, sin destaparlos, continuó desapasionadamente. Cuando era niño, hubo una guerra civil en una región llamada Ishbal. En realidad no fue una guerra civil. Fue un genocidio, ordenado por el Estado. Mustang y los demás estaban allí. Luchando en el, bando equivocado. Soltó un largo suspiro y finalmente dejó caer la mano al suelo con un golpe sordo. Se han pasado la vida desde entonces intentando. Arréglalo, sugirió Fred, en un susurro sin aliento. Ed negó con la cabeza. No es algo que se pueda arreglar. Expiación, supongo, aunque no sé si creen en esa clase de redención, y no es que hayan estado, sin pecado desde entonces. Intentando asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Es lo único que pueden hacer. Suspiró y estiró el cuello, mirando al techo. Creo que me equivoqué antes. Buena persona, mala persona. Al final, eso no significa nada, no realmente. Solo buenas o malas acciones e intenciones.
Mustang y Aukeye tienen buenas intenciones, y la mayoría de las veces obtienen buenos resultados. No existe el bien ni el mal, solo el poder, y aquellos demasiado débiles para buscarlo, dijo Harry en voz baja. Sintió que Hermione se ponía rígida a su lado. Ed giró la cabeza para mirar a Harry, arqueando las cejas. Sí, supongo que podrías decirlo así. Ese es uno de los dichos de Voldemort. Ed frunció el ceño. Luego sonrió, cortante y sin humor. Qué irónico. He visto el mal de verdad. Y también el bien de verdad, creo. No reside en una persona, es más que eso. Ambos existen en todos nosotros, juntos. La forma en que nos impactamos mutuamente. Agitó la mano vagamente, buscando palabras. El poder es la capacidad de influir en los demás. De ahí puede surgir tanto lo bueno como lo malo. Y si el mundo que te rodea es injusto, entonces, necesitas poder para cambiarlo. De alguna manera. Hubo un largo silencio. Finalmente, fue Hermione quien habló. ¿No estuviste en este Ishva, en la guerra civil? No, demasiado joven. Su rostro estaba gris, tenso, o quizás era solo la falta de luz. Resembool, mi pueblo natal, está bastante cerca de Ishbal. Los combates no nos alcanzaron. Los padres de mi prometida eran médicos. Murieron en el frente. Oh, lo siento, murmuró Hermione de nuevo. Ed hizo una mueca de timidez. Supongo que querían saber cosas. Cuando hablan de su guerra aquí, los mortífagos y esas cosas, debemos tener un aspecto bastante patético, ¿eh? Fred rió con sarcasmo. Harry se encogió en sí mismo, sintiéndose vacío y lleno de espinas. ¿Qué? No. Ed lo miró con indignación. ¿De verdad crees que pensaría eso? Caray. Se desplomó de espaldas, con un golpe sordo en la alfombra. Le dijo al techo. Tu Voldemort me recuerda mucho a el antiguo líder, en casa. Voldemort, no te lo tomes a mal, es más débil que lo que enfrentamos entonces. A menor escala, ¿sabes? Más joven. Pero también es un poco peor, porque la gente cree en él, en lo que dice. No todos lo siguen solo para sacar algo a cambio. Eso me asusta de verdad. Un largo suspiro, volado hacia las vigas. Y tuvimos suerte, creo. El equipo de Mustang son soldados, y luego estaban Lin y Lan Fan. Lin es un emperador ahora, para ponerlo en contexto, yo, Al y el profesor. Y Oename, cuando apareció. Ustedes son simplemente, gente normal. Harry lo miró fijamente. Sintió, se clavó las uñas en las palmas. ¿No fui yo el elegido o algo así? ¿Qué poder había sido ese? ¿Qué oportunidad de cambiar el mundo? Había sido especial durante 5 malditos minutos cuando era un bebé, y quizá eso era todo lo que tenía. Si tengo buenas intenciones y no logro nada, ¿en qué me convierte eso? El profesor Dumbledore no es precisamente normal, señaló Ginny. Su voz seca y arrastrada era bastante contenida. Y se supone que Ojo Loco Modi es como el mejor auror de esa generación. Es cierto. Ed se encogió de hombros, y la camisa de su pijama se le arrugó contra la alfombra. De hecho, creo que, en cierto modo, sois los mejores. Chicos, quiero decir. Aunque, técnicamente, no estéis en la orden. Estiró el cuello y fijó sus ojos dorados en Hermione, que se encogió ligeramente contra el costado de Harry. ¿Entendéis, verdad? Que aunque vencáis a Voldemort, el trabajo no ha terminado. Claro, él es el que tenéis delante. Tenéis que ganar esta pelea primero, pero va a volver a pasar una y otra vez. A otra persona, quizá. Con el tiempo, os volverá a pasar a vosotros. Hermione asintió, lenta y solemnemente. ¿Estás hablando de los elfos domésticos? Preguntó George. Claro, resopló Edward. Volvió a echar la cabeza hacia atrás. Los elfos domésticos, los duendes, los centauros, quien sea. Mugles, no sangre pura. Este lugar es de lo más racista. Incluso Harry no pudo evitar erizarse ante su tono. Fred resopló con tristeza. Bueno, está bien, entonces. No me equivoco, murmuró Ed entre bostezos. Por eso digo que algunos de ustedes son los mejores magos que he visto. No tienen, mucho poder todavía, pero al menos lo intentan. Creo que llegarán a algo. Algún día. Bostezó de nuevo. ¿Te mantendremos despierto? Dijo Fred suavemente, apaciguado. Sí. Harry también se sentía exhausto y vacío. No sabía si Edward intentaba decirles que lo estaban haciendo bien o que todos estaban condenados y probablemente lo merecían.
El bien, el mal, sabía, desde que tenía 1 año, que Voldemort era malvado, sin duda. ¿Pero acaso no bastaba con oponerse a él? ¿Morir por detener a Voldemort era lo mínimo indispensable? El futuro se extendía, tan oscuro, incierto e insuperable como siempre, pero ahora era como si Harry pudiera ver todos los obstáculos que se avecinaban, y eran tantos. Un resoplido llegó del otro extremo de la cama de Harry. Ginny se frotó la nariz. Hermione se palpó los bolsillos y sacó un pañuelo. ¿Lo guardaba en la bata? Mierda, lo siento, dijo Ed. Se retorció un poco en la alfombra, como una babosa disculpándose. Ginny se sacudió una mano, avergonzada. Mira. Paso a paso, ¿vale? Y yo, Ojo de Halcón y Mustang podemos ayudar, al menos con la lucha. Y podemos evitar que cometas los mismos errores que nosotros. Rió entre dientes. Ojalá. Se oyó un crujido en las escaleras de afuera y todos se pusieron rígidos, culpables. Tras un momento sin aliento, George murmuró: solo la casa se está asentando. Me voy a la cama, dijo Edward. Se puso de pie con dificultad y se tambaleó hacia su litera. Fred se apartó con una suave reverencia floreada. Ustedes también deberían. Dormir es un bostezo. Dormir es importante. Sí, dijo Ron con voz entrecortada desde arriba. Harry no creía que pudiera dormir en absoluto, pero una vez que las niñas y los gemelos se fueron, la oscuridad nadó para reclamarlo de inmediato. Ed tuvo la oportunidad de probar la nueva libertad prometida por la Orden más tarde esa semana. Hoy es sábado, le comentó a Molly Weasley durante el desayuno, buscando la forma más diplomática de explicarle que salía. Ella era la miembro de mayor rango de la Orden allí. Sirius seguía durmiendo arriba, y Ed no estaba seguro de si contaba. Arthur Weasley se había ido a trabajar hacía horas. Pobrecito. Algunos aurores se habían turnado para quedarse a dormir los últimos días. Tonks estaba de guardia en ese momento, y Ed la había oído roncar desde el salón camino a la cocina. Es cierto, querida. Molly seguía removiendo la avena, de pie junto a la estufa, de espaldas a Ed y a los niños, sentados alrededor de la mesa. La conversación había permanecido seca desde Navidad. Incluso su tono con Ed se había mantenido gélido, aunque de alguna manera todavía condescendiente, y por eso él supo que la había molestado de verdad. Los sábados hay un club al que voy. Qué bien, dijo Molly, en automático, y entonces su mente captó lo que Ed había dicho. Ah, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde hace un par de semanas. Ed untó mantequilla en su tostada con esmero, intentando proyectar un aura de responsabilidad y confiabilidad. ¿Dónde está ese club? Callejón Diagon, murmuró Ed tan rápido como pudo. Molly Weasley se chupó los dientes. No estoy segura de que sea buena idea, Edward. Es importante, si no, ni siquiera lo estaría considerando, dijo apresuradamente. Lo prometo. No le gustaba sentir la necesidad de justificar sus movimientos ante ella. Se suponía que era una formalidad, no preguntarle a su madre si podía salir. Se dio cuenta de que se había puesto su nuevo jersey rojo, su nombre bordado en dorado por delante, y se sonrojó. Molly golpeó el borde de la olla con la cuchara de madera. ¿Qué pasa? Ed respiró hondo, organizando sus explicaciones a su pesar. Club de amistad de magos y duendes. Intento forjar algún tipo de relación con al menos algunas de las comunidades no humanas de por aquí. La Orden está de acuerdo, ¿no? Al menos nominalmente. Ed no había visto a Creature desde aquel desastroso almuerzo, aunque Sirius le aseguró con tristeza que el elfo tenía órdenes estrictas de no salir de la casa. Si Creature estaba evitando a Ed, no podía culparlo. Las cabezas de elfo doméstico al menos habían desaparecido de las escaleras. Espero que las haya cogido porque quería hacer algo con ellas, y no porque creyera que se lo ordenábamos. Los niños también se habían mostrado tranquilos con Ed, pero ahora Hermione levantó la vista y lo miró con un brillo especial. Él la miró con las cejas enarcadas y mordió una tostada. Para su sorpresa, Molly suspiró y dijo: bueno, si crees que estarás a salvo, supongo que más te vale. He estado diciendo que debería haber más magos involucrándose en actividades no humanas. Pero ten cuidado. Durante las vacaciones de Año Nuevo habrá mucha gente por ahí. Ed tragó saliva y tomó un trago de té, ahogando una tos de sorpresa. Sí, volveré. Volveré por la tarde, probablemente sobre las 4 o las 5. Golpeó su taza, frunciendo el ceño pensativo. ¿Puedo insistir un poco más? Quiero llevarlo también.
Asintió con la cabeza a Ron, que estaba medio dormido sobre su tazón vacío. ¿Eh? Ron parpadeó con ojos legañosos. Hermione también frunció el ceño, con aspecto dolido. Ed esbozó una sonrisa. Puedes venir también, si quieres, Hermione. Un rubor rosado tiñó sus mejillas. Molly se giró desde la avena burbujeante y se apoyó en la encimera. Se cruzó de brazos. Ed se dio cuenta de que no había estado usando una cuchara, sino que estaba removiendo con su varita. Con razón su comida sabe tan bien. Por fin, un uso sensato de la magia. ¿Por qué? Dijo ella. Necesito a alguien que sepa jugar ajedrez, dijo Ed y sonrió. Al final, todos salieron para pasar el día, dijo Molly. Tonks, despertada Ed se sentía un poco mal. Había pasado la noche entera revisando las protecciones de la casa de seguridad, los acompañó a distancia, como guardia del perímetro exterior. Al parecer, los Weasley, y los niños vecinos, tenían que hacer algunas compras en el callejón Diagon, reponer pociones y cosas así. Hindley se negó tímidamente a ir al club de duendes y los gemelos dijeron que tenían otros asuntos que atender. Parecían sinceramente arrepentidos, pero él desconfiaba de ellos. Sabía que aún no podía interpretarlos. Los otros tres, Harry, Ron y Hermione, siguieron a Ed una vez que hicieron sus compras. Se sentía extrañamente mundano, los cuatro deambulando por las calles laterales, intentando evitar las salpicaduras de aguanieve y alguna que otra guirnalda de oropeles que el viento arrastraba. Pasaron junto a varios grupos como ellos, escolares y jóvenes, acurrucados con sus túnicas de mago y riendo juntos. De reojo, Ed vio a Tonks seguirlos discretamente, deteniéndose a mirar las fachadas de las tiendas. Su look de hoy era cabello castaño y pecas. Llegaron al edificio ruinoso donde se celebraba el Club de la Amistad sin incidentes, aunque Ed no esperaba peligro. El trío de chicos, que había estado charlando animadamente de camino a casa sobre escobas, deberes de pociones y demás, se quedó en silencio mientras bajaban las escaleras. Mientras se demoraban en el pasillo de abajo, quitándose los abrigos empapados, se oyó un ruido en el pasillo detrás de ellos. Tonks apareció a la vista. Hizo una mueca. No podía vigilarte desde ahí fuera. A juzgar por cómo pateaba y se frotaba las manos enrojecidas, Ed supuso que tenía más que ver con el clima que con la seguridad. Le alegraba que estuviera allí. Todavía le molestaba que Sirius la hubiera dejado atónita. Esa noche él y Ojo de Halcón habían huido, aunque Tonks no parecía tenerle mala voluntad. Al menos, no más que el resto de los aurores. Harry se dejó el gorro cagado sobre la cicatriz de la frente. A Ed no le pareció que fuera tan visible, pero ¿qué sabía él? A él no le habría importado una marca mágica tan chula como esa, pero Harry se parecía más a Alphonse, en ciertos aspectos. Pobre chico. Nunca va a librarse de destino mágico. Ed empujó la puerta y entró en una oleada de calor. Alguien había encendido la calefacción, sin duda. Casi esperaba que durante las vacaciones no hubiera aparecido nadie, pero no. Allí estaban el abuelo Arnulf y su compañero de ajedrez, o quien fuera quien, y las brujas tomando té en el bar. Ah, entonces es Edward, dijo Granuk, aguzando el oído. Ed esperaba que fuera sorpresa y placer. Entonces el duende vio a la comitiva de Ed, acercándose sigilosamente, y su rostro se hinchó en una expresión de clara consternación. Ed apenas se dio cuenta, porque sentado al lado de Granuk preparando el tablero de ajedrez estaba Ojo de Halcón. Edward. Hoja de Halcón se puso de pie, con un profundo alivio en los ojos que no se notaba en su tono despreocupado. Ed dio unos pasos vacilantes hacia adelante y se detuvo, sin saber si quería abrazarla o saludarla. No hizo ninguna de las dos cosas, y optó por un gesto incómodo con la mano. Se acercó a él y le puso una mano firme y cálida en el hombro. Me alegra que estés bien. ¿Recibiste mi carta? Sí, dijo Ed, aliviado. Esperaba que estuvieras aquí, pero no estaba seguro. Igualmente ella mostró su sonrisa tensa. ¿Podrían todos firmar el libro, supongo? Ed se giró. Junto a la puerta, Granuk, sosteniendo el libro de contabilidad y la pluma como escudo, rondaba entre el apretado grupo de niños, y Tonks. Ojo de Halcón rió suavemente, luego sus ojos se posaron en Tonks y los entrecerró. Sí, es ella, murmuró Ed, y Ojo de Halcón asintió con cautela. ¿Estamos bien ahora? Creo. Probablemente no sea malo, dijo Ojo de Halcón lentamente. Creo que debería hablar con ella. Granuk dejó a los cuatro magos inclinados torpemente sobre el libro de contabilidad y regresó para mirar a Ed y a Ojo de Halcón.
Apoyó las manos en las caderas y luego arruinó el efecto severo rascándose la nariz. Sus largos guantes sin dedos estaban aún más desenrollados que antes. No es que no me alegro de verte, Edward dijo, obviamente el club está abierto a aquellos que quieran unirse, pero, ¿qué están haciendo aquí? Ed se encogió de hombros con impotencia. Estaban entusiasmados. Bueno, Hermione sí. Los demás simplemente estaban experimentando diversas presiones sociales. Ed miró a su alrededor. Lo siento, pero no pretendía, desequilibrar sus proporciones. Granuk siguió su mirada. Su rostro se volvió abstraído y luego resignado, y se encogió de hombros. Bueno, entonces. No me quejaría si tuviera la misma suerte arrastrando a mis conocidos. Le dedicó una sonrisa mordaz a Ed, con los ojos brillantes. Me alegra verte de vuelta. Mantienes el lugar interesante. La mano de Ojo de Halcón apretó suavemente el hombro de Ed. Eso hace. Ed se retorció un poco. Regresaron a lo que, a pesar de ser solo su segunda vez en el club, ya consideraba la mesa de siempre. Y sí, bajo la pila de abrigos, Ed vio la mano nudosa de Tarlbog, dando vueltas a un peón blanco entre los dedos. Mientras Ojo de Halcón se acomodaba en su asiento, Tarlbog dejó caer el peón en su sitio. Ed agarró la manga de Ojo de Halcón. En realidad, sin ofender, Capitán Ojo de Halcón, pero pensé que Ron podría jugar en mi lugar. El chico Weasley. Parece que es muy bueno en ajedrez. Le había ganado a Ed una vez, por mucho, cuando jugaron una tarde aburrida, pero ese listón estaba bastante bajo. Ojo de Halcón se encogió de hombros y cedió su silla. Ron, pálido y nervioso, se sentó justo en el borde, obviamente intentando no mirar a los duendes a los ojos. Junto a Ed, Granuk suspiró. Hermione se inclinó torpemente junto al codo de Ron, sonriendo con doloroso nerviosismo a Granuk, quien le devolvió una mueca extraña, y luego a Tarlbog, quien pareció no darse cuenta. Tarlbog movió un peón y Ron se inclinó hacia adelante, con las manos ligeramente temblorosas. Tonks, tras un rápido vistazo a la sala, se había acomodado en la barra, soplándose las manos agrietadas. Ed notó que había elegido una posición desde la que podía observar la puerta y las ventanas tapiadas, aunque no las vigilaba en ese momento. Harry merodeaba torpemente junto a la puerta. Ed sintió una punzada de, ¿qué? Compasión. El humor de Potter siempre era inestable, por lo poco que Ed lo había visto, pero había estado particularmente melancólico la última semana. Ed casi deseaba volver a ser brusco con todo el mundo, como antes del comienzo del curso. Arrastró una silla de una de las muchas mesas desocupadas y la colocó al otro lado de Ron. Luego, sin decir palabra, condujo a Harry a sentarse. Harry también evitó mirar demasiado a los duendes, pero su atención se centró claramente en el tablero de ajedrez. Ron, ahora que la partida había comenzado, fruncía el ceño absorto. Sus manos se habían calmado. Ojo de Halcón se sentó en una de las mesas más alejadas, con la esperanza de que el resto de la silenciosa sala no pudiera oírla. Ed se unió a ella. Para su consternación, Granuk la siguió y se sentó entre ellos, un poco más cerca de Ojo de Halcón. El duende apoyó los codos en la mesa, entrelazó sus largos dedos y apoyó la barbilla en las manos, pateando sus piernas demasiado cortas. Su sonrisa hacia Ed fue irónica, y Ed rió. Me parece bien, hombre. Nos colamos en tu club. Entonces, ¿tu amigo está bien? Preguntó Granuk. Ojo de Halcón miró a Ed. Sí, dijo. Gracias, por cierto, Edward. A Ed se le cortó la respiración brevemente ante la genuina emoción que subyacía bajo sus suaves palabras. Se encogió de hombros. En realidad no hice nada. Te dije que estaría bien, no te preocupes, le dijo Granuk a Aukeye, girándole su sonrisa puntiaguda. Sí. Bueno, Ojo de Halcón, Ed se frotó la nuca. Su coleta seguía húmeda y fría. Tenía muchísimas ganas de preguntar por Azeluor, si habían hecho algún avance, si podía ir a hablar con ella, si por fin conseguir algún progreso real. Tanto él como el capitán miraron a Granuk a la vez, y el goblin también rió. ¿Te preocupas mucho, dijo, y su sonrisa se acentuó. Aquí todos somos amigos, ¿verdad? Ojo de Halcón apoyó un codo en la mesa, tapándose la boca con la mano. Para sorpresa de Ed, esbozó una leve sonrisa. Tienes toda la razón, Granuk. Estoy seguro de que entiendes que algunas cosas no deben repetirse afuera, en cualquier caso. Granuk le dedicó una media reverencia en broma, se incorporó de nuevo y agitó una mano en señal de aprobación.
Realmente no tenían mucho que temer de los con todo respeto duendes perdedores, pensó Ed. Entonces, ¿tu nuevo amigo no quiso venir hoy, Ojo de Halcón? Ella negó con la cabeza. Es muy reacia al riesgo. De momento. Un suspiro. Ed, incluso después de todos estos años, aún tenía dificultades para interpretar a Ojo de Halcón, pero le pareció que parecía enfadada. Pero nuestra situación sigue estable. Espero que, tú y ella tengan la oportunidad de conocerse pronto. Ed también tenía esperanzas. Asintió con énfasis. De repente, también sentía una curiosidad desesperada por saber cómo era Azeluo. Había experimentado una oleada de emociones por ella cuando se conocieron, hacía siglos, en el ministerio. Miedo, enfado, una gratitud secreta y oculta. En su cabeza, esa misión era solo un torbellino de adrenalina. ¿Otro amigo? Preguntó Granuk secamente. Arqueó una ceja, mirándolos a ambos con aire invitador. Ed se dio cuenta de que bromeaba a medias. No sabía mucho sobre el duende, la verdad, pero sabía que respetaba sus secretos. Ojo de Halcón ladeó la cabeza pensativa. Quizás, este sea un buen lugar para que tú y ella hablen, Edward. Si logro convencerla de que es seguro. Oh. Dijo Ed. Aunque tendríamos que esperar una semana entera. La expresión burlona de Granuk se transformó en una profunda consternación. Aquí no nos presentaremos como intermediarios, ni como mensajeros ni nada. Nos mantendremos dentro del marco de la ley. Sin ánimo de ofender, señorita Elizabeth. Ah. No, dijo Ojo de Halcón con seriedad, asintiendo a modo de disculpa. No es eso en absoluto, Granuk. Pero tienes toda la razón. Ex mordió la uña del pulgar. Sería una mierda si atrajeran a los diversos perseguidores de Azelwood allí. Ed ni siquiera estaba seguro de si la policía del ministerio o los mortífagos serían un desastre mayor. Él y Ojo de Halcón ya los estaban poniendo en peligro. No hay mucho que decir, continuó Ojo de Halcón con cautela. Pero no debería haber ningún riesgo para ti si viene conmigo la semana que viene. No más que, bueno, que Edward y yo vayamos. No es una delincuente y no nos dedicamos a ningún negocio ilegal. Bueno, a menos que cuentes ocultar deliberadamente a un fugitivo, pensó Ed, pero permaneció en silencio. Claro que si lo prefieres, no la invitaremos, dijo Ojo de Halcón. De todas formas, no sé si podré convencerla. Granuk la miró con inquietud por un momento. De acuerdo. Extendió las manos y negó con la cabeza. Si es amiga suya, señorita Elizabeth, supongo que es bienvenida, ¿eh? Gracias, dijo Ojo de Halcón. Volvió la mirada hacia Ed. ¿Cómo está? Mustang está bien. Ed puso los ojos en blanco. Los largos y aburridos días en el hospital habían sido raros, y más raro aún era que, en retrospectiva, Ed pensara que los había disfrutado. Como estar huyendo con Ojo de Halcón. Fingir. No lo he visto mucho desde Navidad, pero no lo culpo, la casa ha estado, la comida de Navidad se puso realmente, incómoda. Te lo contaré, en otro momento. Ya veo, dijo Ojo de Halcón. Sus ojos oscuros estaban serios. Ed no quería contarle lo pálido y cansado que se veía el general la última vez que lo vio, ni cómo aún mantenía el brazo izquierdo pegado al costado. De todos modos, ella no podía hacer nada más que preocuparse por él. Para su consternación, Ed se había estado preocupando mucho por Mustang, y así no debía ser como funcionaban las cosas. Quizás debería dejar que me muerda una serpiente y ver qué te parece, cabrón. Granuk apoyó la cabeza en la palma de su mano y dijo pensativo. Y entonces, ¿veremos a Mustang también? Ojo de Halcón se quedó quieto con lo que Ed reconoció como una esperanza contenida. Ed suspiró. Probablemente no, dijo. Él, prefiere mantener las distancias, la mayor parte del tiempo. Ojo de Halcón asintió, relajando los hombros de nuevo. ¿Él es el amigo al que fuiste a cuidar? Sí. Ed sonrió. Hay que cuidarlo mucho. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Ojo de Halcón. Los recuerdos del antiguo equipo vacilaban en la mente de Ed. A él y a Al les había llevado años, sinceramente, ver lo bien que habían trabajado juntos, con qué soltura se cubrían las debilidades y se aprovechaban mutuamente de sus fortalezas. Ojalá los tuvieran aquí. Seguro que Ojo de Halcón lleva semanas deseándolo. A Breda le encantaría este lugar. Esa sandwichería junto a la estación de metro tenía el mejor roast beef que he probado en mi vida, y ojalá pudiera enseñarle a Fury una computadora.
Pensar en Fury le recordó a Ed cuánto había deseado contar con la experiencia de ese hombre semanas atrás, cuando recorría Londres recopilando datos. Tengo que llevarle eso a Aukeye. Apuesto a que Azelwood y yo juntos podemos sacar algo de todo eso. Y, a su vez, Ed pensó en el problema constante de las líneas de comunicación. El verdadero valor de Fury para el antiguo equipo. Oye, Granuk dijo lentamente, mientras una idea comenzaba a gestarse. No trabajas en el banco, ¿verdad? Los detalles de su primera conversación eran confusos, pero Ed recordaba sin duda que se mencionó la metalistería, y al parecer los goblins eran famosos por su minuciosidad. ¿Qué? No, no lo sé, dijo Granuk, mirándolo con los ojos entrecerrados. ¿Dónde trabajas? Granuk se quedó mirando un rato más. La tienda de Tinker, en el callejón Nocturne. ¿Por qué? Eso probablemente era ideal para lo que Ed tenía en mente. Mucho mejor que un herrero o algo así. Podría ser una idea estúpida, dijo. Las ideas aún eran nebulosas y Ed frunció el ceño, intentando aprehenderlas antes de que se le escaparan y explicárselas en voz alta al mismo tiempo. ¿Sabes cómo la tecnología Moogle más compleja no funciona bien con mucha magia? Una de las mayores decepciones de pasar tiempo con los magos. ¿Crees que es posible modificar, por ejemplo, una radio bidireccional para que pueda soportar cierta exposición a la magia? ¿Crees que podrías hacerlo? ¿O conoces a alguien que pueda? Granut pareció desconcertado, luego en blanco, luego ligeramente molesto. Se chasqueó los dientes. Los magos siempre quieren una cosa u otra. Ed apretó los labios y luego hundió los hombros. Era cierto, supuso, que él y Ojo de Halcón estaban apostando demasiado por el club de Granuk sin ofrecer nada a cambio. Bueno, cuando quieren que un humano haga algo, tendremos que decirles que no somos magos y que probablemente no servimos para nada. ¿Crees que es posible? Repitió. Granuk resopló y encogió los hombros. Ya está hecho. No he oído hablar de tu radio bidireccional, pero en principio no debería ser tan difícil. Mucha tecnología humana acaba llegando al mundo mágico, esbozó una sonrisa irónica y mordaz. Cuando los magos la consideran útil. Cualquier cosa más especializada o más moderna que, bueno, hace medio siglo, no tiene mucha demanda. Sobre todo entre aficionados y gente similar. ¿Crees que podrías ayudarme con eso? Parecía que Granuk tenía al menos algo de experiencia. El rostro del duende había adquirido un aspecto profesional. El erudito científico en la mente de Ed también sentía una curiosidad desesperada por el proceso. De todas formas, he estado intentando averiguar cómo funciona la magia con la física. Dijo Granuk. La magia de los duendes es diferente a la de los magos. Te convendría más acudir a un tecnomante humano. Hay uno por Southampton, según tengo entendido. Algo distinto a la magia humana probablemente sería positivo para nosotros, intervino Ojo de Halcón en voz baja. Ed arqueó una ceja y asintió pensativo. Ella asintió de vuelta, aprobando. Había una luz tras su expresión tranquila. En realidad, eso es cierto por otras razones además de la seguridad adicional, pensó Ed. Había hablado con Arthur Weasley, hablando de aficionados, y definitivamente no querían una radio que pudiera volar o tuviera mente propia. Granuk la miró y su rostro tenso se suavizó un poco. Se encogió de hombros, extendiendo las manos. En un tono mucho más suave, dijo. Bueno, si eso es lo que quieres, entonces, supongo que dependería del tipo de tecnología del que hables. Y de las modificaciones que quieras añadir. Ed se retorció un poco en su asiento, golpeando el suelo con las puntas de sus botas. La idea, con un poco de aliento, ahora estaba enviando brotes por todas partes. Una maraña de posibilidades. La comunicación por radio sería nuestra prioridad, dijo Aukeye. O, mejor aún, quizás algunos de esos celulares que venden en la ciudad. He visto un par de esos, dijo Granuk, con los ojos brillantes de interés. No me importaría ver uno de cerca. Ed esperaba que Ojo de Halcón le dejara uno de esos rojos brillantes y chulos. Voy a molestar a Mustang para que consiga financiación, dijo, con una sonrisa para Ojo de Halcón. No es que se esté gastando el sueldo en nada. Granuk, ¿cuánto crees que costará esto? ¿Puedes hacerlo tú o es demasiado especializado? Dijo Granuk, enderezándose, con las orejas erguidas. No me había dado cuenta de que esto fuera un asunto serio. ¿Piensas hacerlo como es debido? Su mirada se volvió abstraída y su rostro se ensombreció un poco. Podría intentarlo. Pero la mayoría de las cosas con las que trabajo están directamente encantadas, o son simplemente mundanas.
Y, siendo sincero, no soy el mejor en esto, ¿eh? Una risita cohibida. Pero supongo que podría investigarlo. Preferiríamos acudir a alguien que conozcamos, dijo Aukeye. Si estás dispuesto a intentarlo, esa sería nuestra primera opción. Granuk se enderezó un poco más. Entonces, mejor veré qué puedo hacer. Le sonrió. Riza dejó a Granuk y Edward hablando sobre matrices de hechizos y potencias de señales. El goblin intentó noblemente seguir el ritmo del entusiasmo vertiginoso de Ed, y se dirigió a reunirse con Tonks en el bar. A Riza no se le escapó que Tonks había decidido mantener las distancias con los duendes del Club de la Amistad. Por seguridad, debía buscar un punto de vista despejado, sí, pero Riza había cumplido con su deber para evitar situaciones incómodas. Después de todo, Tonks había intercambiado bromas con las brujas humanas. Fue decepcionante. En lo personal, sin embargo, Riza se alegró de verla. Le alegró haberla reconocido. La magia del disfraz de Tonks la había desconcertado al principio, pero la bruja era predecible, y Riza la había visto antes con esos rasgos. Normalmente con un cabello más llamativo. Al sentarse en un taburete, Tonks levantó la vista. Su único saludo fue un vago MH. Aunque podía elegir su aspecto físico, Tonks no podía ocultar sus emociones. Sus sencillos ojos marrones eran inexpresivos y su boca, una línea recta, pero la forma en que se encorvaba sobre su cara desportillada le indicó a Riza que Tonks también albergaba la nerviosa esperanza de volver a hablar con ella. ¿Qué tal, Tonks? Dijo Riza, educada y tranquila. Las dos jóvenes brujas al otro lado de la barra estaban absortas hablando de algún mago estrella del pop. Repitió Tonks. Recorrió con la mirada a Riza de arriba abajo y, con un suspiro, se giró un poco en su asiento, de modo que casi quedaron frente a frente. ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Nueva horquilla para el pelo? Riza se tocó la pinza de mariposa que le sujetaba el pelo y, con timidez, bajó la mano. Había sido un regalo de Navidad de Azeluor, de uno de los puestos del mercado de dulces y concurrido. Era más dorado y con lentejuelas que el gusto habitual de Riza, pero de un azul casi amestrio. Sí, dijo. Era de esperar que Tonks, entrenada como Auror, lo notara al instante. Es agradable. Gracias. ¿Cómo lograrlo? A Riza le gustaba Tonks, además del valor estratégico de reparar las relaciones con los aurores de la orden. Es directa. Lo mejor es sacar la ira, aguantarla. Siento los problemas que te causamos estas últimas semanas. Sobre todo la noche que nos marchamos. Espero que no te hayan culpado por ello. Las cejas de Tonks se alzaron y luego bajaron bruscamente. Se mordió el labio, buscando obviamente las palabras. No, en serio, murmuró finalmente. Sus ojos se encontraron con los de Riza, respondiendo a la franqueza con la franqueza. Nadie más me culpó, pero deberían haberlo hecho. Sí, ya sabes, no volverá a pillarme. Todavía no se ha disculpado por eso. Ah. También me quitó horas de mi tiempo libre, continuó Tonks, buscándolos por todo Londres. Con el mal tiempo que hacía. En aquel momento estaba furiosa, bueno, todavía lo estoy, pero ahora quiero saber cómo lo lograron. Lo de esconderse, quiero decir. No soy muy buena rastreando, agitó la taza vagamente, derramando el té por los bordes. Shacklebolt me dijo que lo dejara después de unos días. Dijo que los encontraríamos cuando los encontráramos. Supongo que tenía razón. La acritud en su tono no le sentaba bien. Puedes preguntarle a Edward sobre las protecciones que usamos, ofreció Riza. Las tomamos prestadas de la biblioteca de la casa, sobre todo. De hecho, Tonks podría ayudarla a comprobar una teoría. Sospecho que logramos permanecer ocultas de ti debido a nuestra condición de mugles. ¿Crees que eso pudo haber contribuido? Ah, ¿sí? Tonks levantó un poco la cabeza, con la curiosidad superando la amargura. Puede ser. La mayoría de las técnicas que aprendimos en el entrenamiento básico, Supongo que no he lidiado con asuntos mugles muy a menudo. Suele haber un equipo especial para eso, si no forma parte del departamento de mal uso de artefactos mugles. Ahí es donde trabaja Arthur. Por cierto, dijo Riza con cuidado, ¿han intentado tú o los demás rastrearnos a mí y a mi compañero? Desde que Edward regresó con ustedes. No, dijo Tonks con una mueca. Que yo sepa, al menos no. ¿Por qué? Riza extendió una mano. Es una bruja. Cuando nos unimos, se encargó de nuestras pupilas. Me preguntaba si habría habido algún cambio registrable.
Bueno, no pudimos encontrarte antes, y si tienes una inspea, si la tienes a cargo de cubrir tus huellas, no te encontraremos ahora. Tonks se encogió de hombros. Ojo Loco usó algunos de sus viejos trucos de caza, cuando se fueron, así que pudimos saber que seguías vivo y en la ciudad, pero no pudimos acercarnos más. ¿Podría pedirle que lo intentara de nuevo, a ver si aún puede? No, gracias, dijo Riza. Estaba satisfecha de que su trabajo y el de Edward hubieran salido tan bien, y se sintió tranquila. El nerviosismo inconstante de Azelwood se le había contagiado. G. Me parece bien. Tonks sonrió. La sonrisa se desvaneció poco a poco. Dijeron que ya no debíamos perseguirlos. Dumbledore parece creer que tenerlos ahí fuera es la mejor manera de protegerla de quien tú sabes. Supongo que no tengo ningún problema con eso. ¿Pero? Un largo suspiro. Tonks volvió a dejar el té sin probar en la encimera. No sé. Pensé que, no sé por qué querrías protegerla. ¿No los trajo ella y su, ya sabes, proyecto, y los dejó abandonados? Pensé que querrías traerla de vuelta. Para trabajar con tu equipo. Para obtener respuestas. A Riza le dolió un poco el corazón. ¿De verdad piensas eso de nosotros ahora? Estamos recibiendo respuestas, dijo con dulzura. Nos está ayudando de buena gana, ¿sabes? Otonks frunció el ceño. Pero te mantiene alejada pensé que tú estarías, bueno, al mando. Si de verdad quisieras volver, sé que podrías. En cierto modo, eso era halagador, pensó Riza. En otros, no. ¿Qué podía decirle a Tonks para calmar una supuesta traición? Las decisiones estratégicas estaban tomadas. Roy y Dumbledore las habían aprobado. Riza no podía ofrecer nada práctico. No solo los goblins habían decidido apartarse de Tonks. También se había mantenido alejada de los 3 niños magos. Riza no los había visto intercambiar más que unas pocas palabras desde que llegaron juntos. Se siente sola y no sabe cómo lidiar con ello, creo. Lo siento, Tonks, dijo ella de nuevo. Tonks sonrió a medias. Sí. Lo sé. Una pausa. Gracias. El regreso a Hogwarts fue al principio tranquilo y relajante para Roy. Sin embargo, a medida que se acercaba el nuevo trimestre, el personal empezó a regresar y el colegio adquirió un aire ajetreado. Los tapices que se habían quitado para limpiar reaparecieron en las paredes, las aulas se reabrieron y un gran cargamento de pociones ocupó todo el vestíbulo durante casi todo el día. Roy lograba evitar a la mayoría de la gente. Desayunaba en sus habitaciones, que le traía un elfo doméstico diferente cada mañana. Ahora siempre preguntaba sus nombres, pero los perdía de vista al instante. Un breve paseo ocasional por los jardines bastaba para recuperar las fuerzas. Con el frío y el mal tiempo, no era desagradable estar encerrado, convaleciendo. Minerva McGonagall pasaba por sus aposentos cada pocos días, a tomar el té. Su conversación era en gran parte forzada e incómoda, y ella nunca se quedaba mucho tiempo, pero Roy agradecía profundamente sus esfuerzos. Su primera reacción fue que la habían enviado para vigilarlo, para asegurarse de que no estuviera haciendo nada fuera de lo normal, hasta que se dio cuenta de que, si la habían enviado para vigilarlo, era claramente por preocupación por su salud. Hablaron de temas completamente neutrales, lugares donde Minerva había estado de vacaciones, estudiantes irresponsables, cosas así, y Roy sintió que algo más importante sanaba. 2 días antes del inicio del trimestre, apareció Dolores Umbridge. Roy se la encontró durante su almuerzo tardío, que hasta entonces había logrado programar para tener el comedor prácticamente solo. Lo que ahora no le dejaba otra opción que hablar con ella. Al principio, divagó largo y tendido sobre la fiesta de Navidad del ministro de magia, a la que, como era de esperar, había asistido. Roy, acostumbrado a estar fuera de servicio, tardó demasiado en aceptar que debía prestar atención a los nombres que se mencionaban. En fin. En cualquier caso, debería considerar a todos los del ministerio mis enemigos. Y espero de verdad que te hayas recuperado de tu indisposición, Roy, dijo con una sonrisa tonta, después de unos largos minutos. Qué lástima estar tan mal durante las fiestas. He oído que bajó la voz y se acercó más. Roy se dio cuenta de que, aunque sonaba conspiranoica, era su intento de ser comprensiva. He oído que incluso estuviste en el hospital. ¡Qué horror! Si volvieras a estar tan mal, y espero que ya hayas pasado, por supuesto. Me gustaría que me lo hicieras saber de inmediato. Claro que no puedo hacer mucho por ti, una risa ronca, pero me habría gustado enviarte flores.
Y estoy segura de que si el ministro supiera que estabas en San Mungo, se aseguraría personalmente de que recibieras la mejor atención. Un poco abrumado, maldita sea, estaba fuera de práctica. Roy balbuceó algo apropiado en respuesta a este discurso. Ya estoy bastante recuperado, gracias, Dolores le aseguró. Ella no le preguntó qué le había pasado, aunque él notó la curiosidad ardiente en su rostro. Es incómodo, ¿verdad? Tener a alguien con quien quiere ser cortés. Me alegro mucho. Su sonrisa de rana fue rápidamente reemplazada por un puchero. Después de todo, hay mucho por hacer aquí, y no sé qué haría sin ti. Me temo que esas organizaciones estudiantiles clandestinas que causaron tanto dolor el trimestre pasado serán más virulentas que nunca. Tendremos mucho trabajo para recordarles que esto es una escuela, no el patio de recreo de unos alborotadores. Quizás su y entusiasmo se habrá enfriado durante el descanso, murmuró Roy. Ella negó con la cabeza, sonriéndole con condescendencia. En mi experiencia, niños como estos pasan poco tiempo sin disciplina y enseguida vuelven a caer en sus peores hábitos. Y me atrevo a decir que la mayoría de sus padres no tienen ningún control sobre sus mocosos en casa. Roy se abstuvo de mencionar que su experiencia como profesora era, técnicamente, tan larga como la suya. ¿Tienes algún plan en mente? Claro. Su sonrisa esta vez era genuina, aunque un tanto empalagosa. Tuve largas conversaciones con el ministro durante las vacaciones. Estos alborotadores se van a llevar unas cuantas sorpresas. Oh. No quisiera arruinarles la sorpresa, dijo con una risita. Pero habrá unos cuantos grados educativos más en camino. Un par están atascados en comités molestos, dijo el ministro, pero estoy segura de que no tendrá problemas para convencer a todos esos consejeros de que se necesita una disciplina más estricta en Hogwarts. Ya, veo. Parecía que los planes de Umbridge estaban menos desarrollados de lo que ella quería aparentar, pero Roy no dudaba que sería capaz de usar cualquier poder adicional que realmente quisiera. A juzgar por lo que le había pasado a Potter el trimestre pasado, esas sorpresas probablemente eran de tipo corporal desagradable. Bueno, dijo, con una sonrisa que ciertamente no sentía, esperemos que estos estudiantes descarriados recuperen la cordura antes de que sea necesario, ¿sí? Oh, sí. Por supuesto. Esa sonrisa boba era tan falsa como la suya. El trimestre propiamente dicho comenzó con un festín elaborado y una nevada ahogante. Todas las mesas de estudiantes estaban enrojecidas y empapadas de agua, y el gran comedor apestaba a lana húmeda. Roy estaba sentado entre Hagrid a un lado y Flitwick a la izquierda. Hagrid hablaba monosilábicamente y secamente, visiblemente nervioso. Roy observó los moretones mal cubiertos del hombre y decidió que esa conversación debía ser más privada, preferiblemente con otra persona. El profesor de encantos había llegado ayer mismo de unas vacaciones de esquí en Francia, y se mostró alegre y expansivo. Él también expresó su preocupación por la baja médica de Roy, y luego compartió algunas anécdotas de camaradería sobre sus propias estancias en el hospital. Pero para un jovencito tan ágil como tú, no hay de qué preocuparse, dijo Flitwick en broma, sonriéndole a Roy. Cuando llegues a mi edad. Roy le devolvió la sonrisa. Ah, ¿y cuánto es eso? No más de 30, seguro. Flitwick se rió. Oh, claro, claro. Adulador. La alegría se apagó un poco en su rostro mientras observaba la larga mesa del profesorado. Roy siguió su mirada, por supuesto, hacia el silencio miserable que rodeaba a Dolores Umbridge. Flitwick suspiró. Siento que no hemos hablado en mucho tiempo, profesor Mustang. Mi imaginación, seguro. Parece que tuvo un trimestre bastante ajetreado antes de Navidad. Los rigores de ser profesor nuevo, quizás. Supongo que sí, dijo Roy con cautela. Esperaba que la desconfianza de los demás profesores dudaba en llamar la animosidad ya se hubiera disipado. Flitwick mostró claramente reacio a sacar el tema a colación. Volvió a suspirar y se limitó a decir: eso se irá haciendo más fácil con el tiempo, claro. Por cierto, desde fuera parece que lo estás haciendo de maravilla, para ser un novato. Gracias, dijo Roy. Era molesto tener que preocuparse de nuevo por dar clases a los alumnos. Tenía tantas otras cosas que hacer con ese tiempo, y las tareas de clase podrían ser tan interesantes que te distraerían. Tengo la sensación de que este trimestre puede ser más difícil. Ah, ¿sí? Flitwick arqueó una ceja. Roy miró fijamente a Umbridge, y Flitwick hizo una mueca. Ah. Creo que quizás estoy de acuerdo. Su expresión se endureció. ¿Se refiere a algo en particular, profesor Mustang?
Roy inclinó una mano con criterio. Oh, esto y aquello. Dudó, calculando. No quería dar la impresión de que amenazaba a Flitwick. Es usted un profesor muy experimentado, ¿verdad, profesor? ¿Qué tan segura es su posición laboral? Flitwick arqueó las cejas y frunció el ceño. ¿Tan mal crees? Roy pasó un dedo enguantado por el tallo de su copa de vino, llena de licor. Aún estaba bajo el efecto de los buenos analgésicos. No, dijo finalmente. No entre el personal. No si tenemos cuidado de minimizar nuestra influencia. Flitwick frunció el ceño, frotándose la nariz nudosa. No entiendo bien qué. ¿Cuánto podrás hacerle frente? ¿Qué protecciones tienes? ¿En qué momento podrá expulsarte de la escuela? ¿Y cuánto puedes proteger a tus estudiantes antes de que eso suceda? Roy no dijo nada de esto. Estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse, profesor. Le dolía el hombro, pero no tanto como la cabeza. Cuando las clases volvieron a empezar, no fue tan malo como Roy temía. Encontró el ritmo rápidamente, y aunque los estudiantes estaban alborotados después de las vacaciones, la mayoría parecía conmovedoramente contenta de verlo de vuelta. El profesor Vector debió de ser increíblemente estricto. Los hizo volver directamente a las transmutaciones prácticas. Para su fastidio, había una amplia gama de niveles de habilidad en cada una de sus clases. Algunos estudiantes apenas podían descomponer un trozo de cuarzo, mientras que otros estaban listos para iniciar cambios en el estado de la materia. Esto dificultaba mucho el trabajo de Roy. Algo con lo que el maestro Ojo de Halcón nunca tuvo que lidiar. Recordó la academia y los dividió en grupos, aproximadamente por habilidad, para que los mejores en cada etapa pudieran asegurarse de que los que se quedaban atrás al menos no se suicidaran con un rebote. Quizás no era justo para los mejores estudiantes, pero le ahorraba muchos dolores de cabeza a Roy. Fue a mitad de semana cuando Roy vio por primera vez a sus alumnos de quinto año de Slytherin y Gryffindor. El joven Malfoy parecía haberse recuperado de su casi accidente del trimestre anterior. Estaba tan altivo y despreocupado como siempre. Roy lo observaba con interés. El niño acababa de pasar varias semanas en casa, en una mansión que Roy sabía que albergaba mortífagos, incluidos el padre y la madre de Malfoy. ¿Lo sabía? ¿Cuánto sabía? Esa era una línea de información que probablemente ni siquiera Dumbledore consideraría. Roy, carente de las habilidades mágicas necesarias para aprovechar al joven Malfoy, solo podía teorizar. Probablemente para bien. Ese enemigo tampoco ha dudado en atacar a niños que representan un riesgo. La señorita Patil y la señorita Brown le entregaron tímidamente una tarjeta de pronta recuperación, claramente hecha a mano. Roy, desconcertado, les dio las gracias con indiferencia y la dejó sobre su escritorio. Potter, Granger y Weasley eran tan parecidos en habilidades que podía meterlos en el mismo escuadrón, junto con la señorita Davies de Slytherin y, lamentablemente, Malfoy. Weasley, en cuanto a capacidades, habría llevado al grupo, pero no tenía la fuerza ni la personalidad necesarias. Durante toda la clase, Roy vio a Malfoy y a los Gryffindors atacarse sin éxito. La pobre Granger intentaba constantemente distenderse, mientras que Weasley y Potter mordían el anzuelo. Pasaban más tiempo provocando que trabajando. Roy los dejaba con sus asuntos, con una especie de fascinación. Se decía a sí mismo que necesitaban desahogarse, pero sabía que no quería meterse en peleas de patio. Una parte de él estaba desconcertado de que, con todos los problemas que tenían Potter y sus amigos, con todo lo que sabían, aún pudieran dedicar tanta energía a esta vendetta de malcriados, incluyendo a Malfoy. Pero Roy recordaba a Mestris en los años previos al día prometido. Las pequeñas disputas son la guerra, representada en miniatura. En más sentidos de los que los niños probablemente imaginaban. Después de clase, en la que milagro no hubo heridos graves, los tres niños de la orden se acercaron a ver a Roy. Parecía que lo acorralaban. Al principio pensó que habían venido a delatar a Malfoy, pero enseguida se dio cuenta de que era algo real. Todos tenían la misma expresión de concentración. Si tienen preguntas sobre transferencia de energía, vengan a mi oficina, dijo en voz alta, indicando a los últimos rezagados que guardaran sus libros en el armario. El trío tomó el taco y lo siguió a la habitación contigua. Cerró la puerta tras ellos, deseando tener uno de esos hechizos para silenciar el ruido. En realidad no quería hablar con los niños. Su desastre en la comida de Navidad había hecho que todo fuera muy incómodo, y Roy había hecho todo lo posible por no meterse.
Hasta el momento no había recibido ninguna crítica de la orden. La filtración de información parecía haber sido atribuida enteramente a los propios niños y en parte a Fullmetal, pero no tenía ganas de revelar más secretos, por ahora. Señor, dijo Potter mientras Roy se daba la vuelta. Los tres se apartaron a toda prisa y Roy suspiró, sentándose tras su escritorio. Con un breve gesto de su mano, también se sentaron. Profesor Mustang, hace un tiempo usted dijo que podría venir a enseñar en nuestro club, dijo Granger apresuradamente. Roy parpadeó. Sí, dije eso. ¿De verdad querían que lo hiciera? Observó la hilera de rostros pálidos y tensos. La mirada de Potter era tormentosa, tras sus gafas desportilladas. Weasley tenía las manos tan apretadas que tenía los nudillos rojos. Sí, creo que entienden la importancia de lo que preguntan. Tenemos una reunión esta noche, dijo Granger. Se estremeció, mirando convulsivamente por encima del hombro, con su espesa melena ondeando sobre su rostro. Se la apartó, sonrojándose. Es la segunda reunión que tenemos este trimestre, todos han vuelto después de las vacaciones, y. Bueno, estamos bastante seguras de que nadie va a delatarnos, señor. Tan seguras como podemos estarlo. Así era, les había pedido que se aseguraran de que todo estuviera seguro. Arqueó una ceja. Granger claramente lo malinterpretó, y balbuceó. O sea, podríamos usar un encantamiento de la verdad, pero no funcionan. La interrumpió con un gesto. Estoy dispuesto a confiar en tu criterio en este caso, creo. No lo hacía, en realidad no después de Navidad, pero de repente se le ocurrían 4 o 5 maneras de mantener su plausible negación si las cosas se complicaban. Oh. Granger se sonrojó un poco. Gracias, señor. Entonces, ¿eso significa que vendrá, profesor? Potter lo miró con fiereza. Roy se preguntó si sabía que estaba haciendo esa expresión. Jugueteaba con la pequeña estatuilla de un halcón sobre su escritorio, deseando ganar tiempo para pensar. Pero en realidad solo había una respuesta lógica. Sí, dijo. Al menos por esta vez. ¿Esta noche? Los tres se enderezaron. Emoción, orgullo, y ¿era eso un poco de decepción lo que Roy podía ver en sus ojos? Justo antes de las 9 p.m., dijo Granger, moviendo el pelo al tiempo que asentía. Te explicaré cómo llegar a la habitación. A las 21 horas en punto, Roy se encontraba paseando por el espacioso e iluminado mármol de la sala de los menesteres. De camino hacia allí, se había topado con varios de los pequeños secuaces de Umbridge, estudiantes de Slytherin, engreídos por su autoridad para salir después de hora. Como profesor, no lo habían molestado. Granger y compañía parecían estar muy al tanto de su presencia. Le había advertido que no dejara que lo pillaran entrando, y era el conserje, Filch, quien les preocupaba más. Roy se inclinaba a estar de acuerdo con ellos. Eso, quizás, es algo en lo que pueda trabajar. Umbridge y Filch no son los amigos más deseables. Los estudiantes del club de defensa llegaban a raudales. Roy seguía caminando hacia el otro extremo del pasillo porticado, de un lado a otro junto a los espejos desportillados y deslustrados. Podía oírlos murmurar entre ellos con entusiasmo. El ejército de Dumbledore. Potter por fin había admitido el nombre. Roy se preguntaba si el director se conmovería si lo supiera. Cuando lo descubriera. Era sin duda impresionante tener la habilidad y la reputación para inspirar este tipo de lealtad, esta devoción. La adoración a los héroes podía ser incómoda, Roy lo sabía, pero también era muy útil, a veces. Y bastante embriagador, si se lo permitías. Dumbledore debía de tener décadas de práctica, manteniendo la cabeza fría. Miró su reloj de bolsillo. La plata amestriana le pesaba especialmente en la mano hoy. Les doy hasta las 10:20 para que se formen, decidió, y luego tomaría las riendas. No tenía intención de desperdiciar la tarde viendo a los escolares deambular como gatos. Pero quería ver cómo impartía Potter sus clases. Distraídamente, Roy se preguntaba qué haría para formar a estos chicos en una especie de fuerza de combate. Probablemente, el solo hecho de pensarlo le esté dando un infarto a Molly Weasley. Probablemente tenga razón. Su principal defecto, al ser escolares, era probablemente su condición física. Varios que conocía eran atletas de algún tipo, pero incluso los deportes mágicos parecían bastante sedentarios. 40 vueltas al patio de armas y luego cavar trincheras hasta caer. Con la carrera de obstáculos después, mirando atrás, la academia había sido brutal, y Roy no estaba seguro de que los hubiera mejorado tanto, dado el esfuerzo que soportaban. Se trataba más de enseñarnos a esforzarnos, supongo.
Y, por supuesto, a obedecer sin vacilar en medio de la miseria. Se necesitó tiempo, entrenamiento incesante y una disciplina estricta para convertir a un civil en soldado. Por suerte, soldados no eran lo que Roy necesitaba, ni lo que quería. Una pequeña guerrilla de magos sería algo a tener en cuenta, basta ya. Al final, el ejército de Dumbledore ya estaba algo ordenado a las y cuarto. Roy dejó de caminar y se apoyó en una columna para ver a Potter pronunciar un discurso generalmente alentador. El típico hazlo lo mejor que puedas, el trabajo duro tiene recompensa. Entonces se giró a medias e hizo un gesto incómodo hacia Roy. El profesor Mustang también está aquí esta noche. Hermione, Ron y yo le preguntamos, bueno, Hermione pensó, bueno, está aquí para enseñarnos algunas cosas. Una docena de pares de ojos curiosos se fijaron en Roy. Saludó con la mano brevemente y con firmeza. Buena presentación, chico. Aléjate de las consecuencias, ¿eh? Uno de los chicos más grandes y corpulentos Smith, ¿verdad? Un Hufflepuff mayor miró a Roy de arriba abajo con algo que rozaba la arrogancia. Envalentonado por el ambiente ya ilegal, quizá, y a la defensiva ante la intrusión de la autoridad. Es el profesor de alquimia, ¿verdad? ¿Qué nos va a enseñar? ¿A convertir cosas en oro? Smith rió a carcajadas, seguida de un par de risitas inseguras. Sin ánimo de ofender, profesor. Que lo manden a fregar el comedor con un cepillo de dientes, ladró el sargento instructor en la cabeza de Roy. No me lo llevo, dijo con amabilidad. Pero de verdad está bien tener un profesor aquí. Preguntó una chica de Ravenclaw de pelo castaño que Roy no reconoció, mirando tímidamente a Harry y a Roy. No era el objetivo. Y también lo he visto con un bridge, murmuró alguien con tono sombrío. Era el decano Thomas, quien justo esa tarde, en alquimia, había incendiado 3 escritorios diferentes. Roy estuvo a punto de mencionarlo. Mustang está bien, dijo uno de los gemelos Weasley. Ambos merodeaban junto a las puertas, con los brazos cruzados y las mangas de sus túnicas arremangadas, con aspecto de porteros adolescentes. El otro gemelo asintió a Roy, sin ironía. Él le devolvió el saludo. Sí, dijo Ron Weasley. Se incorporó a codazos para ponerse junto a Harry. Bueno, podemos confiar en él. Y no es que vaya de delatarnos si lo pillan a él también. Un murmullo pensativo respondió a esta declaración. Ron, para alivio de Roy, no dijo nada más. Pero sigo sin entender qué vamos a aprender, dijo la amiga de la castaña. La señorita Chan, pensó Roy. Ella también estaba estudiando alquimia y le iba mejor que a Thomas y Finnegan. La alquimia no es realmente magia defensiva, ¿verdad? Roy pensó que era hora de intervenir. Metió las manos en los bolsillos y se acercó al grupo, moviéndose para pararse cerca, pero no exactamente al lado, del pequeño círculo de Harry. Esta noche no nos centraremos en la alquimia, les dijo. La señorita Granger pensó que podría proporcionarles algunas habilidades más generales. En mi país natal, pasé un tiempo como reservista. Esa era la tapalera que había elegido. ¿Saben qué es eso? Un coro de cabezas negando. Roy suspiró. Soldado a tiempo parcial. Parte de las fuerzas de reserva del ejército. Usted es de Alemania, ¿verdad, profesor Mustang? La voz fluida de la señorita Lovegod llegó desde el fondo del grupo. Ella le sonrió vagamente, trenzando distraídamente un mechón de su cabello pálido. Así es. No sabía que el ministerio alemán mantenía fuerzas armadas, dijo el señor Finch Fletchley. Su tono era más reflexivo que acusador. Roy pensó que intentaba parecer listo ante sus colegas. Ah, no, dijo. Esto fue en el ejército mugle. Al fin y al cabo, soy hijo de mugles. Siguieron muchas miradas extrañas y murmullos. Roy contempló a algunos rostros atónitos, y el ruido se apagó. ¿Por qué un mago elegiría un trabajo mugle? Parecía ser la opinión general, y Roy estaba contento con eso. Entonces, ¿qué nos vas a enseñar? ¿A marchar? ¿A cargar con espadas y lanzas? Smith se cruzó de brazos y sonrió, con más confianza ahora. Algunos estudiantes que estaban cerca de él se alejaron disimuladamente. Tal vez podría obligarlo a hacer flexiones, al menos, pensó Roy con nostalgia. Te enseñaré algunas formaciones sencillas, sí, dijo. Era difícil encontrar el equilibrio adecuado entre la autoridad necesaria para enseñar y la franqueza para tratar con los niños. Al fin y al cabo, él no era su profesor. Tenían tanto poder para meterlo en problemas con un bridge como él para castigarlos.
No tengo nada que añadir a las lecciones del señor Potter sobre hechizos defensivos. De hecho, probablemente sepa más que yo sobre el tema. Un murmullo de impresión recorrió la sala. Por el rabillo del ojo, Roy vio que Potter se sonrojaba y casi se rió. Sabes tan bien como yo que no sé nada de magia defensiva. Continuó, sintiendo que su columna se enderezaba hasta alcanzar una postura similar a la de un guardia. En lo que quiero centrarme esta noche es en el movimiento. En el control del campo. Cuando estás en una pelea real, puedes lanzar el mejor hechizo, pero si tu enemigo está mejor posicionado, no ganarás. Esto se aplica especialmente cuando luchas en equipo. Sacó las manos de los bolsillos y las juntó tras la espalda. El maldito dolor en su hombro estaba de vuelta. Imagina una situación en la que tienes que proteger algo, o a alguien, posiblemente de varios enemigos. O avanzar hacia una zona insegura. Hay varias técnicas bastante sencillas que pueden hacer que esas acciones sean más seguras y mucho más efectivas. Puede parecer obvio, pero en una situación de mucho estrés, la mayoría de la gente tiende a tomar decisiones que van en contra del sentido común. Por eso hay que practicar. Repetidamente. Debería dejar de dar discursos y empezar a animar a los chicos a hacer algo. El club parecía más dubitativo y confundido que inspirado. Roy siempre había detestado que los instructores de la academia se pusieran superficiales. Había algunas cosas que le gustaban, en aquellos tiempos. Juegos de guerra, la mancha, incluso la carrera de obstáculos cuando iba bien. Dividió al club en equipos de 4, casi al azar, parecía más justo mantener separados a los gemelos Weasley, y los colocó a intervalos iguales alrededor de la sala. Siguieron sus instrucciones lenta y distraídamente, pero sin quejarse demasiado. Roy los observó, deambulando entre las columnas. No se molestó en disimular la sonrisa. De acuerdo, dijo. El último equipo en pie gana. Minimicen las mutilaciones, por favor. Tienen 5 minutos, comiencen. Espera, ¿qué? Gritó el pequeño niño Creevey. Uno de los gemelos Weasley aprovechó la oportunidad para lanzar un hechizo por la habitación. Smith se dobló, retorciéndose, y de repente el aire se llenó de chispas y gritos. Roy se apartó rápidamente. Aparte del probable buen comienzo de Fred, Roy lo felicitó por ello, el rendimiento general fue pésimo. La mitad de la clase se quedó de pie, boquiabierta, sin rumbo. Al menos unos pocos tuvieron el buen juicio de agacharse, pero cuando las delgadas columnas y las pocas estanterías resultaron insuficientes, tuvieron que buscar refugio por todos lados. La chica de cabello castaño simplemente se agachó y se echó la túnica por encima de la cabeza, antes de que alguien tropezara con ella y ambas cayeran enredadas. Se usaba una interesante variedad de conjuros y maleficios. Alguien ya había lanzado un encantamiento aturdidor con éxito, o quizá el desafortunado chico acababa de quedar atrapado en un fuego cruzado, y Longbottom, desarmado, era perseguido por un Ravenclaw que gritaba. Ambos se toparon con un muro invisible conjurado por Chang. La chica Weasley, Ginny, le había hecho algo horrible a Finnegan. Parecía que le salían murciélagos de la nariz para atacarlo. Roy se apartó con cuidado cuando un rayo púrpura quemó la pared junto a su hombro. La piedra bruta siseó y chispeó, y Roy, tragando saliva, prestó más atención a su propia seguridad. No se respetaba en absoluto el trabajo en equipo, como Roy había anticipado. En realidad, no era del todo cierto. Potter y Lovegood se habían esforzado por ponerse de espaldas. Ambos estaban enredados en una especie de baba verde mientras George Weasley salía corriendo entre risas. Granger le lanzó un hechizo en la espalda al pasar. Dio varios pasos convulsivamente sobre un pie antes de caer de bruces. Roy observaba el paso del tiempo en su reloj de bolsillo. Era un poco cruel, quizá. Se decía a sí mismo que era para calcular cuánto les faltaba aprender a los niños, pero no era justo ni necesario lanzarlos a una pelea campal sin previo aviso. Además, era más duro de lo que podría haber justificado, si no hubiera magia para curar la mayoría de las heridas. Pero, era muy gracioso. Tiempo. Gritó al cabo de 5 minutos. La mayoría de los niños estaban fuera. Algunos inconscientes o incapacitados, pero la mayoría acurrucados al abrigo de cualquier refugio que hubieran podido encontrar, o simplemente en medio de la pista. 2 chicas estaban en medio de un duelo casi impresionante frente a los espejos. La Ravenclaw lanzó un último hechizo, que la Hufflepuff detuvo con desesperación. Entonces ambas se desplomaron en el suelo, jadeando. Dije que era hora.
Roy se acercó para agarrar a Fred Weasley por la nuca mientras el chico intentaba darle un último golpe a Smith, que ahora estaba cubierto de furunculosis. Lo siento, señor, rió Fred sin disculparse. Roy se soltó la túnica y retrocedió un paso, con las manos en las caderas, observando la sala. Pésimo espectáculo, dijo con suavidad. Ninguna disciplina. Usted, señorita Chan, lo habría hecho bastante bien si no le hubiera dado la espalda a Longbottom antes de estar segura de que estaba caído. Weasley, Ronald Weasley, no estás ni cerca de la etapa de alquimia para poder usarla en combate. En caso de emergencia, limítate a lo que sabes hacer con confianza. Y Thomas, prender fuego a alguien cuenta como mutilación, para futuras referencias. No fue mi intención, señor, murmuró Thomas. George Weasley, con sangre goteando por la nariz, se desenredó la túnica y se levantó del suelo. ¿Podemos volver? Sonrió, mostrando sus dientes escarlata. Alguien escondido detrás de la estantería gimió. Al final de la clase dijo Roy. Él también sonrió. Primero, todos, formen una fila. No, primero, limpien todos cualquier daño o desorden que hayan causado sus propios hechizos. Y sí, señor Finnegan, lo vi lanzar ese hechizo de bala. Luego, formen una fila en el centro del salón. Si necesitan primeros auxilios, tráiganlos ahora. Se dispersaron de nuevo en la actividad, la mayoría moviéndose más rígidos que antes. Se produjeron algunas peleas por venganza, que se disolvieron rápidamente al oír las botas de Roy golpeando el suelo de mármol. El bien abastecido rincón médico no tardó en llenarse. A Roy le alegró ver que, al menos en ese aspecto, los chicos se ayudaban instintivamente. Granger, en particular, parecía saber lo que hacía, dirigiendo a los demás y realizando un triaje rudimentario. No había heridas más graves que algunos rasguños y golpes, y lo que le hubieran hecho al pobre Smith, pronto se curó. Debería haberles dicho, antes de empezar, que no lanzaran ningún hechizo que no supieran deshacer. Royce mordió el labio, conteniéndose mentalmente. No confíes en que sean sensatos, hombre. Pronto volvieron a formarse, en un par de filas irregulares. Roy se metió las manos en los bolsillos, intentando resistir la costumbre de mantenerse firme, como si estuviera en una revista. Suspiró. Creo que, primero, deberíamos practicar la sincronización. La mayoría de ustedes son más rápidos desenfundando de lo que esperaba, mis felicitaciones, por cierto, pero todos tienden a disparar lo más rápido posible, sin importar el impacto. Aquellos que habían decidido disparar, claro. Tendrían que trabajar la confianza, la agresividad, con el tiempo. Por ejemplo. Señaló a la gemela Patil de Ravenclaw, que seguía frotándose la muñeca. Señorita Patil. Aturdió al señor Creevey, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué elegiste hacer eso? Ella lo miró desconcertada. Porque, esa era la idea. Cierto. Sin embargo, mientras aturdías al señor Creevey, podrías haber notado que la señorita Weasley se acercaba por tu izquierda y le impidió, placarte. Supongo. Patty le hizo una mueca a Ginny, quien le devolvió la sonrisa mostrando los dientes. ¿Tenía permiso para hacer eso? Roy volvió a suspirar. Sí, se le permitió. Les aconsejo, en esta clase, en este club, que intenten olvidarse de cualquier preocupación sobre si algo está permitido. Una risita disimulada recorrió el grupo. Roy sonrió, pero añadió con seriedad. Perjudica sus reacciones. Y lo que hagan en la práctica, lo harán en una pelea real. Trabajaremos en el entrenamiento para superar esas dudas, y en el entrenamiento adecuado. Es importante detenerse a mirar a su alrededor. La señorita Patil asintió, aunque su mirada amarga todavía estaba fija en la chica Weasley. Señor Bot, dijo Roy, volviéndose al otro lado de la línea. Terry Bot chilló. Le lanzó un maleficio al señor Jordan. Una especie de paralizante. Roy se estaba dando cuenta de que desconocía los nombres de muchos hechizos que probablemente se consideraban comunes. Necesito repasarlo. ¿Por qué eligió ese momento para hacerlo? Dijo Bot. Miró a Patil, luego a Roy y se encogió de hombros con impotencia. Debiste haber visto que la señorita Spinett se batía en duelo con el señor Jordan en ese momento. Eso era algo exagerado. Alicia Spinett había estado sujetando el brazo de la varita de Jordan tras su espalda mientras él la pateaba en las espinillas. Era tu compañera de equipo, ¿no? Tu hechizo también la atrapó.
Si hubieran esperado un momento, o, Dios no lo quiera, se hubieran comunicado con ella, podrían haber colaborado para incapacitar al señor Jordan, sin que ninguno de los dos cayera. Bot, poniéndose rojo, murmuró algo sin palabras. Roy se volvió hacia Spinett. ¿Y usted, señorita Spinett, sabía que su compañera estaba cerca y podía ayudar? No, la verdad, murmuró la señorita Spinett. Miró a Jordan, que estaba a su lado, y le dio un codazo en las costillas, fuerte, a juzgar por cómo se agarraba el costado, jadeando. No podía ver más allá de este grandullón, señor. Bien, suspiró Roy. De acuerdo. Bueno. La conciencia situacional también la trabajaremos. Para empezar, nos centraremos en operar juntos, como equipo, con una estrategia colectiva. Una fuerza pequeña y disciplinada vencerá a una multitud numerosa 9 veces de cada 10. Les pidió que sacaran los muñecos de tiro y los alinearan frente a los espejos. Formarlos en filas aproximadas les llevó más tiempo. Respondieron con lentitud y confusión cuando les dio instrucciones, y Roy admitió que estaba recurriendo a la jerga militar brusca. Ya había hecho su parte entrenando soldados. ¿Por qué era esto más difícil que enseñar alquimia? Quizás porque les resulta demasiado familiar. Al final, formaron 3 filas, frente a los maniquíes, a unos 10 metros de distancia. Lo suficientemente lejos como para representar un pequeño desafío para ellos, pero no tan lejos como para que fuera lo único en lo que podían pensar. Bien, dijo Roy. Les doy mi palabra. No antes, la primera fila dará un paso al frente y lanzará un hechizo de desarme. Sean lo más precisos posible, pero quiero que se concentren en disparar todos a la vez. ¿Listos? Un murmullo vago. Roy se aclaró la garganta y lo fulminó con la mirada. Recuerden, por favor, que están aprendiendo a actuar al unísono. Otra vez. ¿Listos? La primera fila respondió con un sí, señor, casi inteligible. Roy levantó la mano. Adelante. Fuego. Una docena de rayos rojos se dispararon hacia los objetivos. Más de los que Roy esperaba impactaron. Longbottom, presa del pánico, apuntó 1 metro más alto de lo que esperaba y su hechizo rebotó en los espejos, obligando a todos a agacharse antes de que se apagara en el techo. Bien, dijo Roy. Ahora, vayan atrás. No corran directo hacia la segunda fila, señor Finnegan, le estoy hablando a usted. Colóquense entre ellos, todos a la izquierda, eso es todo. Practicaremos. Bien, segunda fila, adelante, fuego. El ejercicio se volvió más fluido durante la siguiente media hora, y luego mucho más caótico a medida que los niños se cansaban y se aburrían. Roy deseó haberlos iniciado en la marcha. Esa era la mejor manera de entrenar a todos para que mantuvieran el ritmo y estuvieran atentos al paso de quienes los rodeaban. Pero ya eran mucho mejores que antes. Les dio unos minutos para descansar y beber agua. La conversación era tenue, cansada, pero nadie mostraba señales de amotinarse, lo cual era alentador. También tengo que recordar que este es un club voluntario, pensó Roy, entre divertido y repentinamente preocupado. Los instructores de la academia lo habrían pasado mucho peor si todos nos hubiéramos levantado y nos hubiéramos ido. Pasemos al siguiente ejercicio, dijo, provocando un coro de quejas, pero todos los niños regresaron al centro de la sala arrastrando los pies. Se pusieron en fila sin que nadie les dijera nada. Roy sonrió. Ya sacaremos algo de esto. Al día siguiente, el profeta informó que 10 mortífagos habían escapado de Azkaban. Harry, inclinado sobre el hombro de Ron en la mesa del desayuno para leer el artículo, no podía evitar que le temblaran las manos.